Desencadenados días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de la segunda temporada de Severance. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic y Xavi. No sé si de sus dentris o sus fueris. Toxic, ¿tú eres tu dentri o tu fueri? Yo soy mi fueri, obviamente. Voy de rojo. El rojo es la libertad. El La rojo y serie, la al menos. libertad. Bueno, sí. De hecho, en la intro, Mark, el de fuera, va con un pijama todo rojo. En la intro, que es la intro también da para un podcast aparte de la intro de esta serie. Y tú, Xavi C, entiendo que eres tu dentri. Claro, soy mi dentri y además que he estado dando vueltas, me han dado un pase para poder visitar todas las instalaciones después de cierta cosa que ocurrió en la primera temporada y me han dejado ir libre por ahí y me he metido en una habitación que había una peña muy turbia, pero muy chunga, haciendo cosas muy chungas, muy desagradables. Y les he preguntado, oye, ¿sois los guionistas de la segunda temporada? Y dice, no, somos los que hacen los créditos de la serie. La secuencia de créditos de la serie, digo, vale, ahora entiendo por qué sois tan chungos. Y me he salido corriendo por si acaso. Así que, sí, he hecho bien. Has salido corriendo. Muy bien. Vale, a ver, un par de cosas, oyentes y espectadores, después de estas chorraditas que hacemos siempre al principio. Y es que tenemos podcast de la primera temporada de Severance, por si lo queréis escuchar, de 2022. Lo hicimos Xavi y yo, mano a mano. Allí nació una palabra que fue reajuntamiento, a la que vamos a rendir homenaje durante este podcast, porque no vamos a decir reintegración, sino reajuntamiento. Y la gente que haya escuchado ese podcast entenderá por qué. Pero sabemos que es reintegración, lo sabemos, pero vamos a decir reajuntamiento. Y lo otro que habría que avisar es que vamos a hablar con spoilers de toda la segunda temporada, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, ya la hemos visto, de hecho hoy es sábado, por la mañana, ayer viernes se estrenó el último capítulo de esta segunda temporada, así que lo tenemos bien fresquito y yo tengo ni más ni menos que 5 páginas de apuntes de esta segunda temporada porque la he vuelto a ver y cada cosa que he podido ver pues la he apuntado y bueno, algunas teorías de las que había previsto pues se han cumplido y otras no, porque esto lo hice antes de ver el 10º capítulo, cosa que cuando vi que se habían cumplido dije, ahora ya no puedo hacer como que mira, me he dado cuenta yo, porque ahora ya está en el 10º capítulo, no tiene gracia, todo el trabajo que he hecho no sirve para nada, gracias Ben Stiller, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como es una charlita, no es un podcast habitual, o sea, es un podcast habitual, pero no tiene la estructura habitual, empezamos con una pregunta y Xavi nos la va a hacer, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo quería, porque yo veo grandes diferencias entre la primera y la segunda temporada, ¿no? La primera tenemos capítulos como más, no diría que lineales, pero sí la estructura es más común entre todos ellos, es decir, Mark lleva la trama, pero se va entremezclando con pequeñas pinceladas de los otros personajes. Los capítulos tienen una duración similar, entre 45 minutos y 1 hora. Todos siguen más o menos una línea, por lo que te pueden gustar más o menos todos los capítulos, que va de menos a más la primera temporada, ¿no? Obviamente. Pero claro, en esta segunda temporada empezamos a ver cosas raras. Capítulos mucho más cortos, capítulos mucho más largos, unos capítulos con secuencia de créditos, otros capítulos sin secuencia de créditos, capítulos centrados en cada uno de los personajes, estilos totalmente distintos en cada uno de los capítulos. Entonces yo os quería preguntar, ¿qué veis mejor? ¿Una línea continuista dentro de los capítulos, como en la primera temporada? ¿O que una vez ya establecido lo que es el core con la primera temporada, que jueguen de esta manera en la segunda temporada, ¿no? Centrándose en personajes, jugando con los tiempos, haciendo cosas raras? ¿Qué os gusta más? ¿Una línea continuista o una línea más disruptora, por así decirlo? Es que, a ver, yo realmente tampoco he visto a ese nivel tanta diferencia entre la segunda y la primera temporada, ¿eh? Así que, Tóxico, contesta tú, porque yo no tengo ni idea. A ver, yo sí que veo claramente una diferencia en lo que has dicho, básicamente. Sí que es verdad que creo que la primera temporada, al ser una primera temporada de una serie que nadie conocía, que era de Apple TV además,
no les dieron una libertad creativa tan extensa como yo creo que ha sido en esta. En esta segunda han hecho lo que les ha dado la gana. Realmente han sacado los personajes afuera de Lumon, afuera de esa oficina que era casi el centro de la primera temporada. O sea, escenas fuera de Lumon había muy pocas. Eran sobre todo en la casa de Mark y poco más. No había mucha cosa fuera. Entonces, yo creo que aquí les han dado mucho más dinero y eso les ha permitido, por ejemplo, hacer el capítulo de la señora Cobble, que es un capítulo aparte, totalmente, que ni siquiera tenemos a los protagonistas. Y lo que han hecho ha sido, vale, pues vamos a un pueblo y grabamos ahí y lo hacemos todo ahí. Eso era impensable en la primera temporada, yo creo, pero por la producción, no porque no quisieran hacerlo. Entonces yo creo que va por ahí un poco, el dinero. Yo creo que aquí ha primado el dinero. Pues yo no sé si estoy de acuerdo, porque al final en una primera temporada de una serie lo que tienes que hacer es establecer las bases tanto de la historia como de los personajes. Y a partir de eso, cuando ya tienes eso creado, es cuando te puedes permitir el lujo de dedicarle un capítulo entero a un personaje en principio muy secundario, como es la señora Cobble. Muy secundario en el sentido de que no es uno de los 4 protagonistas. Igual que por fin llega el capítulo 7 de la segunda temporada y se centra básicamente en la relación entre Mark y Gemma y sobre todo en Gemma. Estos cambios sí que los ha habido, pero no creo que sea una cosa tanto de la libertad que puede haber tenido Ben Stiller y Dan Erickson, que es el creador y uno de los guionistas, para crear la historia de la segunda temporada, sino que responde más bien a eso, ¿no? A un desarrollo de una trama que ya estaba bien apuntalada en la primera temporada, creo yo. Porque sí, claro, si te meten un capítulo de un personaje en la primera temporada sería como que no sea Mark, quiero decir, sería como raro. En cambio, ya tenemos suficiente información y suficiente contacto con todos los personajes como para que empiecen a crear este tipo de caminos separados, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero yo no creo que haya sido una cuestión de libertad. Yo creo que, por lo que sé, Apple TV da muchísima libertad y más a un tipo como Ben Stiller, que le vas a decir que haga o no haga. No sé, creo yo, Claro. Pasa que este tipo de estructura de, pues vamos a hacer lo que queramos con... Mira, vamos a hacer un capítulo de este personaje. Claro, puedes caer en el bueno, error, no. Primero tienes la salvaguarda de que la gente ya se ha encariñado, ¿no? Si estás viendo la segunda temporada, es que te ha gustado la primera y te has encariñado con los personajes que te ponen, ¿no? Entonces, puede ocurrir que te hagan un capítulo de un personaje que a ti o no te gusta o no te interesa, que, por ejemplo, podría llegar a ser el de la señora Cobble, que, bueno, es corto, pero se centra en ella, ¿no? Entonces, hay alguien que diga, vaya, a mí no me ha gustado este personaje, no me ha gustado este capítulo porque no me gusta este personaje, ¿no? Y te pega un bajón. Es el que menos ha gustado. Es el que menos ha gustado de todos ese capítulo. Es que es muy lento ese capítulo. A mí también me costó, además tenía mucho sueño aquel día, dije lo acabo porque lo quiero acabar, pero es un capítulo que dura 37 minutos y yo creo que podría haber durado 10. Porque al final lo importante es un poco que te muestren dónde creció, lo del éter y tal, que siempre ha estado muy vinculado a Lumon, y al final para saber que Cobble es la que creó todo esto, todo lo de las separaciones, idea de Cobble y sobre todo el mecanismo para hacerlo. Eso es lo importante al final de ese capítulo y para mí es excesivamente largo para lo que al final te explica. Sí, por eso ha habido esto, pues aquí ya se puede ver más disparidad en las notas que puede tener los capítulos de la serie, ¿no? Cuando tienes este tipo de estructura. Pero bueno, yo creo que se lo han podido permitir y no pasa nada, la gente va a seguir con tercera temporada, así que hombre, esto no... Sí. Hombre, y tanto. Bueno, en fin, entremos ya en la trama de esta segunda temporada, si os parece. Ya he dicho que tengo un montón de apuntes, así que vamos a ir pues de un lado a otro, pero creo que intentaremos tocarlo todo. En el podcast que le dedicamos a la primera, Xavi y yo decidimos ir personaje por personaje, creo que quedó bien, así que esta vez vamos a hacer un poco lo mismo. Y hemos decidido que vamos a empezar por Heli, o el engaño de Elena en esos 3 primeros capítulos, que claro, yo no lo hubiera visto venir. Lo que pasa es que vi un reel de una chica que no me acuerdo que decía, realmente Heli que estamos viendo, creo que era en el segundo capítulo, ¿es Heli o es Elena? Y entonces daba una serie de argumentos por los cuales se podía ver que no era Heli, que era Elena. Y una de las cosas que dijo es que cuando en el primer capítulo ella llega a su mesa, donde tiene el ordenador, si nos fijamos, y luego yo me lo puse y me fijé, no encuentra o no sabe dónde está el botón de encendido del ordenador. Entonces, claro, una tía que lleva tantas semanas trabajando ahí, que no sepa
dónde está el botón de encendido del ordenador y ya te está dando una pista de que quizá Heli no es. ¿Sabes? O sea que en ese, por eso está súper bien el hecho del engaño de Heli. Y además, no solo están estas cositas, sino que yo me fijé cuando esa pedazo de escena que era, por favor, la tenemos que comentar a nivel técnico, ese principio del segundo capítulo, cuando vemos que el tiempo que ha estado Mark en Lumon coincide con el tiempo en el que han ido llegando los otros, Irving, Dylan y Heli o Elena iban subiendo a la planta cuando se encuentran en esa planta, que coincide el tiempo, eso me parece una maravilla, además se ve que hay gente que lo ha controlado y efectivamente el tiempo es el mismo, me parece una pasada. No, es que aparte hay un vídeo paralelo que se ven las dos escenas en el primer capítulo y en el segundo capítulo y coincide a la perfección las entradas y salidas de cada persona. ¿Quieres decir que está en un vídeo en YouTube o algo? En YouTube hay un vídeo que unen las dos partes de los dos capítulos para que veas que está sincronizado. Es increíble, eso a nivel técnico es increíble. Pues cuando sube Dylan se oye el pip del ascensor, cuando sube Irving se oye el pip del ascensor, pero cuando sube Elena no se oye ningún pip. Simplemente se mete en el ascensor y sale. Pero el pip que nos tiene que decir aquí ha habido la separación no se da cuando sube Elena. Entonces, estas pequeñas cosas que las tienen tan milimetradas, como en todos los casos, en todos los aspectos y en todos los personajes, me parece una pasada. ¿Y qué opináis, ¿no? de este engaño de Elena? Porque claro, cuando se descubre, crea una desconfianza entre Mark y Elena o entre Dylan y Elena, que es muy difícil, y además todo ese encuentro de celos entre Elena, Heli y Mark, que también luego tendremos con Dylan, su fueri, y Gretchen, su mujer, es como ahí hay unas crisis de identidad constantes que son muy difíciles de gestionar y que nos llevan un poco a lo que hablábamos en el podcast en la primera temporada, Xavi, cuando hablábamos de esta gente no tiene un pasado, no tiene una historia, por lo tanto no tiene identidad, y se pueden dar este tipo de situaciones en las que eres tú, pero no eres tú, y estás conmigo, pero no soy yo, o frases como cuando Gretchen le dice al Dylan de Dentry, esta mañana te he hablado de nosotros, que es como, esta frase no tiene ningún sentido, pero en este contexto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En fin, el engaño de Heli o de Elena en este caso, ¿vosotros lo visteis venir, que no era Elena? Y no era Heli, perdón. No, primero no me di cuenta absolutamente de nada de que era Heli, de que era Elena, perdón. Pero es que aparte, claro, yo confío en el ser humano, ¿vale? Yo confío en las redenciones y eso. Entonces, cuando vi en un capítulo que Elena estaba viendo cómo salía Heli del ascensor y se besaban, Mark y Heli se besaban, yo digo, ay, mira, le esté dando como un brillo en el corazoncito, ¿no? De que a ver si va a tener sentimientos Elena ahora y tal. Y yo, ay, se va a volver un poco buena. Y no, lo que hace es aprovecharse totalmente de la situación y aprender cómo es Heli para ser ella, ¿no? Y digo, qué mala, eso no se hace. Pero... ¿Por qué creéis que Elena se ha metido en la planta separada? ¿Creéis que es una cuestión, como dice Milchik, de esto de la capa Grapagan, qué mal, que por cierto todos los suecos se han quejado de lo mal que el actor de Milchik pronuncia esta palabra, bueno, en plan coña, pero esto de que el rey cogía la capa y se metía entre el pueblo para ayudarlos y no sé qué, que se supone que es lo que ha hecho Elena y que todos los Sigans lo habían hecho, esto es mentira. ¿Creéis que lo ha hecho por eso o más bien para poder vivir algo que ella fuera del Lumon realmente, como Elena, no puede vivir? A ver, yo creo que, y además es lo que más me gusta de su personaje, lo que recorre la trama de esta segunda temporada de Heli o Elena, sobre todo de Elena, es que ella ha estado, ella está sola en el mundo. Además nos lo muestran en bastantes planos donde ella ves fuera de Lumon, o mejor dicho, en la casa que tienen detrás de Lumon, tú ves ahí que ella está sola. Lo ves ahí en esos techos tan altos, ves que no hay nadie más con ella se siente totalmente sola. Entonces, ella, al ver que su Dentry está viviendo una vida que ella no ha vivido, como por ejemplo el amor, ella quiere vivir eso. O sea, yo en Elena sí que le veo
que precisamente es la que nos va a sorprender en el futuro y va a convertirse en alguien bueno. Porque además creo que la serie habla mucho de que la separación separa, pero luego en el fondo no te está separando porque sigues siendo la misma persona. Incluso el personaje de Egan, cuando el padre baja en el penúltimo episodio, como que le dice, veo el fuego dentro de ti o algo así. Es decir, él sigue viendo a Elena dentro de Heli. Entonces, no sé cómo será la tercera temporada, pero Heli y Elena al final son la misma persona y están bastante unidas. Y entonces, claro, yo veo a Elena en esos primeros episodios que sí, se quiere aprovechar de la situación, pero quiere vivir el amor. Es decir, quiere vivir lo que ha visto en pantalla, que es a Heli besándose con Mark. Por eso acaba echando un polvo con él, porque quiere vivir eso. Al menos es mi interpretación. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es... Bueno. Pensaba que ibas a atacarle. No, atacar no. Pero cuando James Egan, el padre de Elena, baja a la planta separada, va a la planta separada y le dice lo de que veo el fuego en ti, precisamente lo que le está diciendo es que en Elena no lo veo y en ti, Heli, sí lo veo. Sí. O sea, sí, claro, le dice precisamente, además en esa escena descubrimos que Egan tiene más hijos, porque lo dice, ¿no? Aparte de Elena he tenido más, pero no he visto tampoco el fuego en ellos, pero en cambio en ti sí, en Heli sí que lo ve. Lo que pasa es que también es verdad que quizá en este caso no, pero estoy de acuerdo en lo que dices de que la separación no se da completamente y de ahí el proyecto Cold Harbor. Pero bueno, ya llegaremos, ¿no? Cuando hablemos de Gemma, pero realmente el proyecto Cold Harbor yo lo que creo que es hacer realmente una auténtica separación a nivel emocional. No a nivel, porque la separación que vemos hasta ahora es recuerdos. No tengo recuerdos del de fuera, el de fuera no tiene recuerdos del de dentro. Pero a nivel emocional hay algo que los conecta todavía, ¿no? Y Cold Harbor es esa desconexión total. Como dice Mauel, el doctor ese que es doctor, marido en la sala de Navidad, psicólogo, dentista en la otra sala. Como dice Mauel, cuando Gemma por fin entra en Cold Harbor, dice ya la barrera está totalmente puesta o algo así, ¿no? La barrera ya es infranqueable. Luego vemos que no, pero bueno, ese es el objetivo. Así que creo que sí que hay una conexión entre los Fueris y los Dentris, pero en el caso de Elena, en este caso del fuego, yo no lo he leído así al menos. No, yo lo tengo claro de que el padre le gusta más la hija Dentri que la hija Fueri, ¿no? Por así decirlo. Es más la materia prima, ¿no? O sea, no tienes los recuerdos de los traumas de la infancia, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, eres más tú, ¿no? Podemos decir que tienes más alma, ¿no? Como dice el personaje de Christopher Walken cuando ya hablemos de Bert. Pero realmente Heli es una líder dentro de la Dentri es una líder. ¿Por qué? Porque lo vemos en el último capítulo cómo lidera esta revolución de los Dentris. Porque si no fuera por ella, que se pone ahí encima de la mesa a soltar su discurso, aquí no pasa nada. Entonces, yo creo que es lo que le gusta a Egan de su hija, la de dentro. Porque, claro, la de fuera al final ha estado sometida toda la vida a una educación muy estricta, a algo como tú eres la siguiente, a una responsabilidad de tú eres la siguiente que va a mandar aquí en esta empresa. Pero ella no tiene ese fuego que decir. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Ana. ¿Habéis visto forma más triste de comerse un huevo cocido que la de Elena? Por favor, el desayuno ese, cortándolo todo y comiéndose el huevo con cuchillo y tenedor. Por favor, matadme ya. El huevo se mete entero en la boca y ya está. Señor sí, pero es muy curioso, ¿no? La frase que le dice su padre, ojalá te lo comieras crudo o es mejor comerlo crudo, es como todo muy enigmático. O sea, yo creo que por ahí también habría alguna pista, pero todavía no he entendido lo de qué. En la primera temporada, si no recuerdo mal, Milchi, cuando está con una conversación con Heli, con la Heli de fuera, con Elena, voy a diferenciarla con Elena. Elena y Heli, ya está. Sí, Elena y Heli, más fácil. Milchi le dice a Elena, Egan desayunaba 2 huevos crudos y otra cosa. Entonces, claro, realmente yo creo que el Egan padre le está diciendo a Elena es que deberías comerte los crudos como hacía el líder que es Egan. Para ser una verdadera Egan. Mira, pues sí. Podría ser eso. Otra de las grandes cosas de Heli,
bueno, en este caso de las dos, porque está interpretado por Britt Lower, que cada vez me gusta más esta actriz. De hecho, Heli era mi personaje favorito en la primera temporada. Ahora ya la cosa se ha diluido un poco más, esto no sé cuál escogería, pero qué bien lo hace, sobre todo en la forma de caminar, de mirar y de sonreír cuando es Elena o cuando es Heli. Si nos fijamos y estamos atentos a cómo camina en los primeros capítulos, podríamos haber visto que no era Heli, que era Elena la que estaba dentro de la sala separada, de la planta separada. Es una maravilla esta actriz. Bueno, si no tenéis nada más que decir de Heli, que bueno, podríamos, si Sí, queréis... Sí, sí, la parte, obviamente, yo tengo que hablar de eso, la parte sexual. La parte sexual de Heli, que se cabrea, o sea, está cabreada de que ha habido un intercambio de fluidos, como dice Mark, pero que no era ella, o sea, era la otra. O sea, realmente es como si te has tirado a mi hermana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces dice, es que yo lo entiendo, pero lo que me hace rabia me da es que no lo he experimentado yo. O sea, ahora necesito que volvamos a hacerlo porque yo no he experimentado ese placer, solo ha quedado la otra. Encima, la persona que más odia sí, en el mundo, que es Elena. exacto, es que Y... además no hay un Dentry y un Fuerin más diferentes que Elena y Heli, o sea, Claro, porque Mark se parece bastante entre uno y otro, Dylan con algunas cosas también, pero es que Heli y Elena no tienen nada absolutamente que ver y además está también el hecho de no te diste cuenta que no era yo. Claro, sí. eso también es importante, ¿no? Tenemos esa escena en que ella se sienta en el pasillo, se quita los zapatos, entonces ahí es cuando dice, bueno, pues ya está, lo asumo y voy a Mark y le digo, vamos a hacerlo porque yo quiero experimentarlo y ahora vamos a hacerlo bien, ¿no? Pero claro, el hecho de que tú tengas celos de ti misma al final es una situación súper extraña porque además no puedes controlar, en el caso de Hailey no puedes controlar cuando Elena decide separarse o no separarse. Entonces es como que estás totalmente vendida a ti misma, pero que a la vez es una persona, como tú dices, que odias, porque no sé, es como son el día y la noche. Y el dolor del hecho de que Mark, la persona de la que estás enamorada, no se haya dado cuenta de que era Elena y no Heli, ¿no? Que también es, como he dicho antes, un poco parecido, no hay un engaño por medio, pero lo que le pasa a Dylan y a Gretchen, a su mujer, que el de fuera se pone celoso cuando la otra le dice que ha besado al Dentry. Cuando Gretchen, o sea, tiene un lío en la cabeza porque, claro, está viendo a su marido, pero es su marido, entre comillas, ideal o del que se enamoró 1000 años atrás y no ese trozo de carne con ojos que tiene en casa ahora, que no sirve para nada y que es la persona más sosa del mundo, ¿no? Ve en el Dylan, en el Dentry, algo que hacía años que no veía, pero a la vez sabe que no es su marido, o sea, que por un poco, por decirlo de alguna manera, le está metiendo los cuernos, aunque sea con él mismo, ¿no? Y tiene que decirle esa frase, esta mañana te he dicho, te he hablado de nosotros. Es como súper raro todo esto, ¿no? Lo que tienen que vivir, lo que Lumon provoca que tengan que vivir estos personajes. Claro, pero en el caso de Gretchen, podría llegar a pensar, bueno, veo una manera de reenamorarme de mi marido, ¿no? Porque realmente ella se está enamorando del Dylan Dentry. O sea, está sintiendo cosas que con el Fury no tiene. Entonces a lo mejor podría decir, mira, si cambiaras un poco esto, va a ser un poco como el Dentry, tendríamos una mejor relación. Pero claro, es que obviamente es como lo que dice, ¿no? No eres el de antes, ¿no? Nosotros con 20 años tenemos una energía y un tema que con mi caso 46, pues ya, bueno, tienes más experiencia, sabe más el diablo por viejo que por diablo, pero sí que la energía o las cosas que te han ido pasando te pueden haber ido mermando el carácter, ¿no? Entonces, claro, es lo que ve Gretchen en el Dylan de Dentry. Pero es que no es Es, solo la edad, también es el hecho de que no es lo mismo un matrimonio que llevan 1000 años juntos que Dylan, sí, el de Dentry, es como si la acaba de conocer, no es claro, como si la acabara de conocer, no, es que claro, la acaba de conocer. Entonces está en ese proceso de enamoramiento en el que la mira, la escucha y no sé qué, y haría cualquier cosa por ella, incluso pues claro, pedirle matrimonio, que yo creo que el Dylan de sí, Dentry se da cuenta que es absurdo pedirle matrimonio a la mujer de su fueri, pero está tan enamorado que no puede evitarlo, porque ese enamoramiento provoca que se comporte con ella de una forma que en un matrimonio de hace, no sé, que llevan 10, 15 años, pues que ya no se da eso, ¿no? Y es normal que ella se vuelva a enamorar de su marido. Claro, es que
esta relación, este trío amoroso con dos personas, que me parece una dinámica que esto no se puede dar en ninguna otra serie, es increíble cómo lo llevan. Porque ese trío amoroso, donde tú ves que Gretchen, además, la interpretación que hace esta mujer, que ahora mismo no tengo el nombre, Merritt Wever, creo que es, sí, Merritt Wever. Es una maravilla de mujer, sí. Inciso, si no habéis visto la serie Culpable, no. ¿Cómo se llamaba? Esa de que con... Da igual, no me acuerdo de nada, no sé para qué hablo. Busca. Ahora la busco. Culpable, no, qué rabia me da. Sí, Perdón. yo me acuerdo de ella, y... yo me acuerdo de ella en The Walking Dead, pero estuvo muy poco, duró pocos capítulos el personaje. Sí, la enfermera era. Sí. Bueno, pues, perdón, lo que decía es que realmente tú ves ahí la interpretación de ella como no sabe lo que está sintiendo, porque claro, al final el Dentry y el Foley son dos personas totalmente diferentes, pero el fondo es el mismo, pero las experiencias te moldean tu carácter. Y precisamente hemos visto como el Dylan Fury ha estado buscando trabajo, ha sufrido discriminación porque es un separado, entonces ya el trabajo ya le decían, no, aquí no te vamos a coger, ¿vale? Básicamente. Entonces, claro, el Dylan de fuera está totalmente depresivo. O sea, yo creo que tiene una depresión, no sabe qué hacer con su vida. Su vida al final es Lumon y encima cuando va al trabajo le separan, por lo tanto ni siquiera vive esa parte de su vida. Entonces es una persona que está amargada por la vida. Entonces el Dentry, como ha dicho Nat, para mí es como si fuera un adolescente. Está descubriendo, bueno, sí que lo ha dicho los dos, está descubriendo el mundo y cualquier pequeña cosa que vive, como puede ser en la primera temporada veíamos como los premios que le daban para él era la vida, era ¡buah! Qué ilusión me hace comerme un gofre, qué ilusión me hace que me den el atrapadedos. Toda esa ilusión, primero que se pierde cuando descubre que puede tener a la mujer de su Fury en visitas en esa sala. Claro, para él todo lo que había tenido antes es como, esto es una puta mierda, yo ahora quiero esto. Y encima tiene que mentir a sus compañeros de dentro. Entonces, claro, tú ves ahí que el Dylan de dentro está viviendo aceleradamente todo. Por eso se acaba convirtiendo en el Fury. Por eso dice, bueno, pues voy a renunciar y en el penúltimo capítulo renuncia. Renuncia al trabajo y dice, yo esta vida no la quiero porque he saboreado lo que es el amor y me la acaban de quitar. Ya no tengo lo que yo creo que es mi vida. Entonces, al final los dos son muy parecidos, pero son muy diferentes por lo que han vivido. A mí me hace gracia el desprecio que siente el Dylan Dentry por el de fuera. Le dice, pero si es un inútil. Estás hablando de ti mismo al final, ¿no? Dice, es un inútil, no sabe hacer nada. O sea, oye, que tiene las mismas... no capacidades, porque obviamente, bueno, no sé cómo decirlo, pero aptitud, más o menos, a ver, cerebralmente deben servir para las mismas cosas. No sé si me explico, pero bueno, este desprecio que tiene por el de fuera, como si fueras un normal, el de fuera, dice, pero a ver, que sois más o menos, sois lo mismo, ¿no? La misma esencia, entre comillas. Bueno, es que en esta temporada también una de las cosas que hemos visto diferentes es que en la primera, y esto lo hablábamos en el podcast, que es cómo condenas a una parte de ti mismo o a otra persona a estar trabajando constantemente, ¿no? Sabemos que los Dentries salen de trabajar y para ellos al segundo siguiente están volviendo a entrar a trabajar. Entonces hay como... hay un desprecio por parte del Fury hacia el Dentry, porque por mucho que, por ejemplo, en el último capítulo que Mark, el Fury, se disculpa con el Dentry porque no sabía que los estaban tratando tan mal y les estaban haciendo no sé qué, a ver, tío, al final has condenado a una parte de ti o a otra persona, a otra conciencia, como quieras llamarlo, a estar trabajando todo el día. O sea, eso ya lo sabías desde el principio. Y en esta segunda temporada lo que vemos es un desprecio porque me dice Toxic que no. No, que tampoco lo saben. O sea, lo que les están vendiendo no es que realmente sufren. Le están vendiendo que otra sufren, cosa. no. Incluso la iglesia, esto que dice luego en Bart y Fields, la pareja de Bart, que está fuera, le dice a Irving, le dice, oye, claro, la iglesia nos ha vendido de que el hecho de separarte le estás dando una nueva vida a alguien y que puede disfrutarla. O sea, es como que
el Fury no se da cuenta de lo que hay dentro. Nosotros, porque como espectadores lo vemos, pero yo creo que ni siquiera te lo planteas, porque en la primera temporada, al menos yo no me planteaba que los de dentro sufrían. Me refiero al principio, ¿eh? Ostras, yo lo primero que pensé cuando empecé a ver Severance fue qué horror de vida para los Dentris, que es que estás todo el día trabajando, o sea, tu vida es trabajar, nada más, no duermes, no tienes ocio, no tienes momento de desconexión, no tienes nada, no tienes vida, no tienes amistades, no tienes amor, no tienes hobbies, no tienes nada, y eso hace falta que te lo plantees, o sea, si tú te planteas realmente hacer esto y separarte, pues te tienes que plantearte todas las consecuencias, y una de las consecuencias, y la más importante, es que estás condenando a una persona que eres tú mismo, pero da igual, aunque pienses que es otra persona, lo estás condenando a solo trabajar, o sea, la estás condenando a una vida de esclavitud. Punto, ya está. Más allá de después como en la empresa los traten, ya los pueden llevar entre algodones, pero la estás condenando a una vida de esclavitud, de estar trabajando de sol a sol. Pero ese era el motivo de la gran presentación que tenía que hacer Elena en el último capítulo de la primera temporada, sí, que era vender al mundo que una persona separada ahí dentro es feliz, porque todo lo que veías eran las fotos de Heli sonriendo, pasándoselo bien con sus compañeros y que todo es maravilloso. Es decir, de cara al público tenían que mostrar que eso era bueno para que lo aceptaran. Es decir, si vas metiéndoles feedback tanto en la iglesia como en los medios de comunicación, como en todos lados, de que eso es bueno y que además tú vas a tener una vida de puta madre porque no te vas a acordar del trabajo, el trabajo lo hará otro, pero y además será feliz, pues tú vas a afirmar dónde hay que hacer esto, aunque luego no en los trabajos no los quieran a las personas separadas. Pero es que al final, o sea, tú te puedes imaginar a ti mismo todo el rato trabajando sin parar, sin dormir, sin descansar, sin hacer nada más que trabajar. O sea, al final, Lumon es una empresa que manipula tanto a la gente de fuera como a la gente de dentro. Entonces, claramente, el discurso de Elena iba a ser una manipulación global para que al final todo el mundo acepte la separación. Pero ahora que lo pienso, no es que no lo cogieran por ser una persona separada a Dylan en el trabajo ese de las puertas, sino que dice, si ese trabajo que era tan bueno y tan importante y tan maravilloso, te han echado de ahí, ¿cómo debes ser tú como persona para que te hayan echado? Es decir, no te quiero como empleado porque te han echado de algo que se supone que era bueno, ¿no? O sea, que tenías que hacerlo bien. Si te han echado de Lumon... Yo creo que lo discriminan y punto, porque además... No sé. La sociedad está dividida. Incluso en la primera temporada veíamos gente manifestándose en contra de la separación. Entonces yo creo que lo discriminan por ser un separado. Para mí, para mí. Sí, para mí también. Y hablando de esto de Lumon, es que en el primer capítulo es que me hizo mucha gracia, cuando Milchick los engaña y les dice, habéis creado la revolución de los separados, y les enseña esa imagen de los cuatro en un coche como si fueran el príncipe. Con más Photoshop no puede tener esa imagen, que dices, es que estoy viendo que es mentira eso. Y les pasan ese vídeo del edificio de Lumon hablando, que por cierto, por si no lo sabéis, en la versión original la voz del edificio es Keanu Reeves. Me hizo mucha gracia cuando lo supe porque no me di cuenta en el momento. Sí, es Keanu Reeves. Pues me hace muchísima gracia porque es que lo he apuntado, ¿no? Dice, gracias a la reforma de los separados, gracias a que estos cuatro valientes decidieron salir y explicar su historia, Lumon ha hecho unos cambios para que la vida del Dentry sea mucho mejor. ¿Cuáles son estos cambios? Juegos de coger piñas con la boca. Aperitivos nuevos. Y sale Dylan siempre yendo a la maquinita en los dibujitos para tener aperitivos nuevos. Una sala de espejos. O sea, ¿qué mierda de mejoras son estas cuando te están diciendo que están viviendo, que están rozando la esclavitud porque lo único que hacen es trabajar y les tratan como el culo y son muy infelices? Es decir, aquí hay una crítica y una denuncia a la propaganda barata de las propias empresas, porque esto, cualquiera que haya estado en una gran empresa, le han metido un vídeo con alguna gilipollez de propaganda de la empresa que a mí me recordó a esto, y me pareció buenísimo porque al final lo que está siempre un poco ahí detrás es la crítica a este tipo de empresas y este tipo de gilipolleces, como cuando le hacen la evaluación a Milchick y le dice que de los 3 problemas,
Uno es que habla demasiado culto, otro es que pone los clips del revés y no se sabe por dónde hay que empezar a leer los documentos, que esto pensé, madre mía, y lo otro es que la lió cuando los llevó ahí a la nieve. Pero lo del clip es como, ¿se puede ser más absurdo? Pues es así, es esto, es la crítica a la empresa. Sí, es fijarse en las cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, mira, vi un reel el otro día en Instagram que me meaba de risa porque al final es así. Que dice, la empresa cuenta con grandes beneficios. Dice, los beneficios, se ve la máquina de agua, de que pones el vaso y le das al botón y cae agua, pero te lo ponían ahí como la mega presentación de la garrafa, ¿no? Y como si fuera lo más importante que ibas a tener en la empresa. Y yo digo, es que al final es así, y dame seguro médico, de gracia, no me des una garrafa de agua. Pero, sí, total. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Y en cuanto al hecho de que Dylan diga al final, pues mira, pues me mato, renuncio, y que se lo coma con patatas el otro Dylan, ¿no? Y el otro Dylan, claro, dice, primero le escribe eso, que dice, te ha escrito una carta, al final le escribe 3 gilipolleces, fuck you, y te aguantas y te quedas ahí. ¿Por qué? Porque el otro ve que no va a conseguir trabajo. O sea, que para sustentar a su familia, el otro Dylan tiene que trabajar. Porque él no va a ser capaz de encontrar. No le dice eso, le dice que él que le deja vía libre para que haga lo que quiera. De hecho, vemos en la carta que le escribe el Fury, abajo hay una casilla de aprobado o denegado, la renuncia, y ninguna de las dos casillas está marcada. Es decir, le deja al Dentry la decisión de renunciar o no al final. Y se lo dice, le dice, no voy a tomar yo esta decisión. O sea, el Dylan pues no lo entendí bien eso. No lo entendí bien. Lo que pasa es que me extraña mucho que los dejen salir así. Bueno, al final depende del Fury si puede renunciar o no. Ya lo vimos en la primera temporada con Hel y Elena. Depende del Fury. Bueno, es que viven en un engaño. Hilando con todo lo que habéis dicho, claro, esta empresa es una especie de estado propagandístico. Todo es propaganda. Todo, o sea, hace poco vi un vídeo de Corea del Norte con esa distopía que parece que viven allí, donde ves todo publicidad siempre de Egan es el mejor, bueno, en ese caso Kim Jong-un es el mejor, no sé qué. O sea, es todo, toda tu vida vive alrededor de propaganda. Entonces, claro, ese vídeo, que además está hecho en stop motion, que me parece una maravilla cómo está hecho, es propaganda, básicamente. Y claro, volviendo a lo de Dylan, claro, Dylan lo que le dice es, veo en ti, en el Dentry, o mi mujer ha visto en ti lo que a mí me gustaría ser, que es ser seguro de mí mismo. Claro, eso para el Fury es una putada, porque está viendo que podría ser mejor, pero no lo está siendo. Entonces, claro, es como un desafío a sí mismo. Y yo no me había dado cuenta de lo que ha dicho Nat, de que le había dejado libre albedrío teóricamente para salir. Pero es que hay una cosa muy clara aquí. Les habían dicho, les habían prometido que si querían renunciar, podían renunciar, que estaba en sus manos. Resulta que Dylan renuncia y al día siguiente vuelve. Da igual que haya una carta, pero le están engañando. Mañana le dicen que renuncia, él piensa que puede renunciar y es mentira. O sea, aquí hay una falsa libertad, que además en la primera temporada lo dicen constantemente. No hay manera de tener mejor controlada a la gente de una falsa libertad. Y yo creo que aquí Dylan es el ejemplo, claro. Da igual lo que haga él, siempre va a acabar volviendo ahí. Y además te castigan, como en la primera temporada, a Heli memorizando una cosa o escribiendo, no me acuerdo qué era. Te castigan si quieres irte. Así que yo creo que lo que dice Toxic, que es totalmente falso. Sí, es totalmente falso. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a otro personaje, luego podemos ir volviendo. Al final esto es una charlita y van saliendo cosas. Vamos a Irving y a Bert, que me hace mucha gracia en inglés, tienes que poner como la Bert. Estos dos, aquí descubrimos muchas cosas en esta temporada, como por ejemplo que Bert era un trabajador de Lumon. Lo que no nos queda claro es si realmente era un Fury y un Dentry, o era como, por ejemplo, Cobell o como Milchick, que no estaban separados. ¿Creéis que Bart, voy a decirle Bart, ¿vale? Bart, como el de los Simpsons, estaba separado? ¿Creéis que estaba separado? Al principio no. Es que, claro, dice, la parte inocente de mí se enamoró de ti, Irving. Entonces,
Claro, yo pensaba, cuando descubrimos que había estado trabajando, porque en la cena que tiene con su marido y con Irving, ahí la caga diciendo 10 años atrás y el marido dice, no, no, 20 años hace que trabajas ahí. Entonces Irving dice, pero un momento, la primera planta separada no fue hace 12 años, ¿cómo es que ibas 20 trabajando para Lumon? O sea, ahí ya vemos que Bart tiene algo raro. Pero claro, luego cuando se despiden en la estación de tren, cuando Bart de alguna manera le salva la vida a Irving, porque en teoría lo estaba llevando a algún sitio para vete a saber qué, le dice eso, ¿no? Que lo está salvando porque al final él decidió separarse para que su parte inocente, o para que para tener una parte inocente, y que esa parte inocente se ha enamorado de Irving. Por eso le tiene un cierto aprecio a Irving, aunque no lo conozca, por ser el Fury. Entonces, no tengo claro si siempre fue separado, si no, cuándo. Para mí no estaba separado al inicio, cometió barbaridades, seguramente en nombre de Lumon, y decidió separarse precisamente porque había cometido barbaridades y quería que, bueno, lo que le decía la Iglesia, que si su Dentri, que era una nueva alma, se portaba bien, era inocente, no sé qué, irían al cielo los dos y se podría encontrar con su marido. Entonces yo entiendo que cometió barbaridades para Lumon, conscientemente porque se acuerda, porque si no, no se acordaría. Y luego sí que ya se separó y por eso yo creo que está la diferencia esa de, sí, llevo 20 años trabajando, pero 12 en la planta separada. Yo entendí eso. Sí, lo mismo. Yo entiendo lo mismo. Y yo creo que debía, él, 20 años atrás, debía tener un... ¿Por qué lo dice? Yo me encargaba de llevar a gente a sitios. Él no sabía dónde los llevaban ni qué hacían con esas personas y tal. O sea, es el como si fuera, entre comillas, cosquillas. Sabe no. que cosquillas no les hacían a la gente. Pero bueno, que esto llevaba, es como el maquinista del tren que llevaba a la gente a Auschwitz, ¿no? Pensé Tú llevas lo a la mismo, gente ahí te lo juro. y no sabes qué va a ocurrir ahí. Simplemente vas y vuelves, vas y vuelves. Pues debía ser eso, ¿no? Y para quitarse la espina, pues como no sé qué hacen, me voy a meter ahí. A ver qué me hacen a mí, ¿no? Es un poco inocencia por parte de Bart, ¿no? Pero bueno, como se cree lo que dice la Iglesia y su marido, pues se separa 10 o 12 años atrás. Yo quiero que nos expliquen, es que ya en la tercera temporada nos tienen que explicar más de Lumon. Yo quiero ya que se empiecen a centrar más en Lumon, ya conocemos los hay un personajes. montón de incógnitas. Igualmente, por 20 ejemplo, temporadas hay. No, bueno, va a haber una más. En teoría solo va a haber una más. Ben Stiller dijo que había pensado la serie para 3 temporadas. Ya está escribiendo el guión. Ya se ha confirmado que era la tercera temporada. Y han dicho que no van a tardar 3 años como esta vez. A ver si es verdad. Vale. Yo calculo que estará para finales del 26 o principios del 27. Más o menos, por esto. En el caso de Irving, por ejemplo, tenemos muchas dudas con este personaje. ¿Por qué pintaba el túnel el pasillo negro con el ascensor que iba a la sala de pruebas donde estaba Gemma? ¿Por qué en su casa tenía información de Bart o de los trabajadores de Lumon? ¿De dónde sacó esa información? ¿Cómo es que no había una clara separación entre el Dentri y el Fury? ¿O sí la había y la consiguió de otra forma? Tenemos un montón de dudas con Irving que no tenemos con el resto de personajes. Tiene que volver John Turturro y aclarar todo esto, porque no puede ser que nos dejen al personaje así. De hecho, yo creo que Lumon se lo quiere cargar. ¿Por qué? Porque cuando él se va a cenar a casa de Bart y su marido, Drumrock, o como se pronuncie, es el tío ese tan grande, entra en casa de Irving y descubre los papeles. Entonces es ahí cuando dices, a este tío hay que sacárselo de encima, porque este nos la puede liar. Entonces, claro, no tenemos ni idea de por qué podía pintar ese pasillo y por qué tenía tanta información en su casa. Claro, al final esas oficinas las ha construido alguien. O sea, y ese pasillo lo ha creado alguien. ¿Y si fue Irving un trabajador previo de Lumon antes de separarse y pasar a la unidad de macrodatos? Claro, esto no... O quizá pasaba por la sala de pruebas y tenía que pasar por ahí. En ese momento, claro, dejas de estar separado, vuelves a ser el Fury para meterte en la sala de pruebas, ¿no? Como le pasaba a Gemma, que ahora hablaremos. Gemma era la de Fury cuando estaba, dijéramos, en los pasillos o en su habitación normal, pero luego se convertía en una Dentri una Dentri diferente cada vez que entraba en una sala. Pero quizá el personaje de Irving de alguna forma también fue a parar a la sala de pruebas como Gemma. Es que, claro, no sabemos nada por qué había visto ese pasillo, porque el resto no lo habían visto.
Que que se realmente pasen. sabemos muy poco de Irving. Solo sabemos que es alguien el Fury, sabemos que es alguien que no ha tenido amor en su vida. Entonces, que nadie lo ha tratado con cariño, no ha tenido una relación El de perro. amor. Por eso, el perro es el único y el Claro. perro parece que sude de él también. No, pobrecito. No, que es muy mono ese perro. El mono- Además, se perro parece un sí. montón a él. El perro Sí, sí, bueno, es pero que además, tampoco... si os fijáis, el color del perro es muy parecido al color del vestuario que lleva Irving cuando está fuera. O sea, es que Sí, son sí. como un calco. Sí, sí, sí. Pero iba a decir otra cosa de Irving y ahora no me acuerdo. Ah, sí, que era militar. Si no recuerdo mal, en la primera temporada se ven como cosas de que había sido militar o investigador. Sí, A ver, el tío es tiene un verdad. olfato de la hostia porque al final es el único de que se da cuenta que Heli no es Heli, que es Elena. Que es pedazo de escena, pedazo de capítulo, toda la parte en que Irving va descubriendo poco a poco o intentando destapar a Elena, ¿no? Y cómo la ahoga en ese río, lago, lo que sea, me parece brutal y cómo se despide cuando lo echa Milchick, ¿no? Cuando le dice, ya está, se acabó, adiós, separado. Para mí, Ya. la mejor interpretación de todas es la de John Turturro. O sea, lo que es capaz de demostrar con tan poquito, porque es ese momento en ese capítulo donde le dice a Heli, a Elena, le dice, es que Heli nunca había sido cruel. Ves como él tiene como una sonrisa, pero se le apaga. O sea, ves que él se ha dado cuenta y ves que él está destrozado por dentro. Además, ha estado soñando, se ha quedado dormido por ahí. Es decir, todo lo que hace John Turturro en esta serie me parece digno de un Oscar. Bueno, digno de cualquier premio, me da igual. Un Emmy, básicamente, en este caso. La verdad es que John Turturro con muy poco te da mucho. Eso es una maravilla. Y mira que lo hemos visto desatadísimo en otras películas como El Gran Lebowski, por ejemplo, haciendo el personaje de Jesús, que es una maravilla ese personaje. Buenísimo. Pero aquí te da nada, muy pocas pinceladas y construye pues un personajazo con muy poco. Además, claro, aquí claro, te deja con la duda de si cada vez que le preguntan a Heli que dónde estuvo, ¿es Heli o es Elena? Pues bueno, ella debe tener miedo de decir que realmente es la jefaza, ¿no? Del cotarro, pero por A otro ver, lado, a era lo mejor podía ser Elena. Elena. Era Elena cada vez Era que le Elena, preguntaba. claro. O sea, todos Sí, los. sí, sí, todo Creo claro. que el de la nieve era el cuarto capítulo. Pues hasta ahí era Sí, ahí Elena es todo el Elena. rato también. Claro, porque además, cuando ella miente y dice que estaba en su casa tirada viendo la tele con una camiseta vieja y que salió y vio un jardinero, ¿no? Que Irving le dice, ¿un jardinero por la Por la noche? noche. ¿Qué me estás contando? Claro, yo lo que pensé ahí no pensé es Elena, y está por eso miente, pensé, a Heli le da tanta vergüenza ser Elena que no Vale. quiere confesarlo. Yo es lo que pensé, pero claro, luego pues cuadra perfectamente con que haya mentido, ¿no? Pero está muy bien porque yo no pensé en ningún momento que fuera Elena, sino que simplemente le daba una vergüenza terrible confesar que era la hija de Egan, ¿no? O sea que el olfato de Irving para la investigación está ahí, ¿no? De alguna manera, porque es el único al final que incluso ni Mark se da cuenta que no es Heli, y él sí, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que explicarnos muchas cosas de Irving todavía. Creo que es el personaje que está más sin explicar de todos, porque hay muchas incógnitas alrededor del Lumon, pero ya no tanto de los personajes, aunque sí, obviamente, tenemos una gran incógnita que es Gemma. Gemma es una gran incógnita, yo creo que ya podríamos entrar en el tema de Gemma y Mark. A ver, el tema de Gemma es Pero complicado. un momento. Ver, sí, Es que quiero mencionar, antes de quitarnos de sí. encima a Irving, quiero comentar cómo me gustó ver al actor John Noble haciendo del marido de Bart, que es Denethor en El Señor de los Anillos. En el que yo ya pensaba que le iba a pedir a Irving que cantara para él mientras se comían unos tomates cherry. No, es que me hizo mucha gracia ver a ese personaje y la química de los tres en esa escena me parece genial. Me parece esa escena de la cena me parece muy buena. Me encantó ver a los tres personajes, estos maduros interpretando estos roles. Y bueno, ya ni hablemos de
de Bart, de Christopher Walken. Sí, sí, sí. Sí, que fue John Turturro el que dijo que le gustaría que el papel de Bart lo interpretara Christopher Walken, teniendo en cuenta todo lo que tenían que vivir los dos personajes, que él tiene muy buena relación con él, pues fue John Turturro quien pidió a Christopher Walken y el otro accedió, claro. Te presentan un guión así, dices que no, ¿estamos locos o qué? No, claro que dices que sí. Bien, pasemos a Gemma. Gemma, que aunque nos han explicado muchas cosas, hemos visto por primera vez, de tanto que se ha hablado de la relación entre Mark y Gemma, por primera vez vemos cómo nació, cómo creció y hasta dónde llegó esa relación. Vemos ese punto de inflexión en el que querían tener un hijo y ella pues tuvo un aborto natural. Vemos cómo ella se va a la clínica, que esa clínica, no sé si os habéis fijado, pero hay dos detalles muy importantes en esa clínica. El primero, cuando ella está rellenando el formulario, dando su consentimiento, para bla, 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 la marca del logotipo de la clínica es la gota de agua del logo de Lumon. O sea, ya tenemos que entender que ella, en ese momento, sin saberlo o sabiéndolo, todavía no lo sé, ahí ya Lumon ya empieza a tener pues su sangre, todas las pruebas que le hayan hecho en esa clínica. Pero es que además, cuando entran a la clínica, por delante de Mark pasa el doctor Mowell, el tipo este que luego estará con ella en la sala de Navidad, luego estará con ella en el dentista. Este tío que le va haciendo preguntas y le va diciendo esto y lo otro, está en la clínica, pasa por delante de Mark. Tuve que ver 3 veces, no, 3 veces no lo vi, 2 veces el capítulo para verlo, porque es muy rápido y si no te fijas bien no lo ves, pero el tipo está ahí. Entonces, la gran incógnita para mí que queda de Gemma es ¿qué pasó con Gemma? Porque en la primera temporada Mark dice que él vio a su mujer muerta. Entonces, o bien, bueno, que Lumon tiene contactos por todas partes, yo creo que ya está claro. O bien murió y la locura puede ser, y me remito a la sala esa de cabras con Brienne de Tarth, esa mujer de Juego de Tronos, qué grande es esa actriz, cómo me gusta. ¿Qué están haciendo ahí con las cabras? ¿Están clonando? Porque dice que están criando mamíferos. ¿Cómo los están criando? ¿Están criando a Gemma de alguna forma también? ¿Murió? ¿No murió? ¿Qué ha pasado con Gemma? Que nos lo expliquen, por favor, ya, porque yo no puedo con esta duda. ¿Es un clon Gemma? ¿Realmente murió y de alguna forma con las cosas que ya tenían en la clínica esa, que ahora sabemos que es de Lumon, han hecho algún tipo de clonaje? Porque no se entiende, sino qué pintan las cabras ahí, en esa sala de cabras, con esa mujer, con esa gente que está un poco cucu de la cabeza, o realmente quizás no murió. Entonces la secuestraron. ¿Fue voluntario por parte de Gemma entrar ahí? Pero todo esto todavía no lo sabemos. Lo único que sabemos, y ahora sí, es la tortura a la que estaban sometiendo a Gemma. Porque si antes hablábamos de que se tortura a una persona porque está todo el día trabajando, porque le haces la vida imposible, porque está infeliz, tú imagínate que te dividan la conciencia, ahora sabemos, en 25 partes. Cada vez que Gemma entraba a una sala, se creaba un nuevo Dentry. No era Mrs. Casey, no era Gemma, era otro Dentry diferente. Por eso, por ejemplo, cuando entra en la sala de Navidad dice, es que siempre es Navidad. En cada sala el vestuario es distinto, el peinado es distinto. Tenemos que entender, y ya después lo dicen, ¿no?, en el 10º capítulo, que cada vez se creaba un nuevo Dentry. O sea, qué tortura. O, por ejemplo, la que está en el dentista siempre. ¡Qué horror! Imagínate estar siempre en el dentista. Yo me muero. O sea, es horrible lo que le están haciendo a Gemma. Horroroso. Claro, a ver, es que lo que le están haciendo a Gemma realmente es la pregunta del millón. Es decir, ¿qué busca Lumon? Porque nos están explicando cosas a través de Gemma, pero el fondo es, vale, ¿qué está buscando Lumon con todo este tema, con Gemma? ¿Realmente está buscando la vida eterna? ¿Está buscando poder suprimir el dolor de la vida del ser humano? ¿Está intentando revivir a Kier Egan? ¿Qué está intentando conseguir? Porque claro, hay muchas pistas diferentes. Para mí, la presentación y las cabras te están dando una pista. Nosotros vemos en la presentación, vemos al personaje de Mark como que se sienta en un escritorio y se convierte en una cabra. Es decir,
y la cabra la asociamos mucho a la oveja Dolly, a la clonación. Entonces, claro, hay como muchas preguntas que te llevan a intentar entender qué es lo que le están haciendo a Gemma y por qué. Porque lo que le están haciendo más o menos ya lo entendemos, porque en los 25 archivos al final eran diferentes, los diferentes dentries que estaban haciendo. Y cada archivo tenía cuatro carpetas, que eran las 4, no sé cómo le llamaban. Los 4 temperamentos de Kier. Eso, los 4 temperamentos de Kier. Es decir, están configurando su cerebro, pero ¿lo está configurando Mark o lo están configurando los 4 que trabajaban ahí? Además, claro, de repente eran 4, pero de repente aparecen 3 porque uno se va y sin embargo sigue. Le cambian a los compañeros y se puede seguir haciendo. El importante únicamente es Mark. Es decir, hay muchas preguntas que no nos responden, pero que nos van dando información. Y yo creo que ahí es donde está la clave de todo. ¿Qué quieren? Bueno, yo tengo mi teoría, porque al final lo que querían conseguir era Cold Harbor, ¿vale? O sea, Cold Harbor era lo que querían conseguir. Entonces, yo me he ido al señor Wikipedia y le he preguntado, Cold Harbor, ¿esto qué es? Cold Harbor fue una batalla, ¿vale? La batalla de Cold Harbor, que tuvo lugar durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, ¿vale? Básicamente, esta guerra o el conflicto principal que condujo a esta guerra de secesión, que no de sucesión, no es lo mismo, de secesión, fue el tema de la esclavitud, ¿vale? Cuando acabó la guerra de secesión, acabó la esclavitud, o ganó la gente que quería abolir la esclavitud, pero la batalla de Cold Harbor la ganaron los partidistas de la esclavitud, ¿vale? Entonces, hay un momento en el último capítulo que pone gracias a la victoria de Cold Harbor, ¿vale? Como diciendo, lo que nos importa no es cómo acabó la guerra de secesión y el tema de la esclavitud, sino lo que nos importa es quién ganó esa batalla de Cold Harbor. Cuando Gemma, por fin, cuando Mark acaba el refinamiento de datos de Cold Harbor, vemos que Gemma entra y la reacción de Mauel, que la está viendo por el monitor, es decir, la barrera ya se ha creado totalmente. Y yo creo que lo que ha estado refinando Mark en esa sala de refinamiento, y por eso tiene que ser Mark y ninguna otra persona, yo creo que son las emociones de Gemma, porque Mark la conoce mejor que nadie, es el único que puede ver, aunque no sepa lo que está haciendo, esas emociones y ponerlas cada una en la carpeta correspondiente. Porque al final lo que hacen cuando meten a Gemma en esa sala y le hacen desmontar la cuna es ver si realmente ella tiene alguna emoción al desmontar esa cuna, que hemos visto que es lo que tuvieron que pasar cuando ella tuvo el aborto en el pasado Mark y Gemma. Y además, no sé si os fijasteis, pero en el capítulo, en el 7, cuando se lo dedican a este personaje, cada vez que sale de una sala, el psicólogo le pregunta, ¿qué emoción tienes después de salir de la sala? Es decir, ¿qué resto de emoción tienes al salir de la sala del dentista, al salir de la sala del matrimonio de la Navidad? ¿Qué es ese resto que tienes? Y ya le puedo decir, pues siento una especie de alegría, siento una especie de dolor, siento una especie de no sé qué. En cambio, entendemos que en Cold Harbor ya no va a haber ninguna unión emocional entre el Fury y el Dentry de Gemma, que la barrera se ha completado completamente. Lo que quieren, en mi opinión, es crear una nueva forma de esclavitud. Si tú tienes trabajadores que ni sienten ni padecen y lo único que hacen es cumplir órdenes, tienes al trabajador perfecto que no se te va a quejar y que jamás va a crear una revolución como hicieron los otros 4 al final de la primera temporada. Eso, con alguien que no tiene emociones y que no se pregunta nada, no va a pasar. Y yo creo que lo que quieren es crear una nueva forma de esclavitud en este sentido. Esa es mi teoría, ¿eh? Sí, comparto al 120% esta teoría que tienes tú. De hecho, era lo que quería decir, que estaban creando esclavos sin sentimiento y que solamente obedezcan, porque cuando entran a la sala de Cold Harbor le dicen desmonta la cuna y no se plantea, no hace ninguna pregunta, coge el destornillador y empieza a desmontar. Es decir, en ese momento ya es una persona sin ningún tipo de emoción y está haciendo lo que le dicen. Quieren máquinas que respiren, simplemente. Y yo creo que lo que está haciendo... ¿por qué es importante Mark? Porque Mark conoce a su mujer, sabe las emociones que tiene y es capaz de encontrar esas emociones dentro de los números esos, ¿no? Entonces, y las va arrastrando, dice, pero realmente
Claro, tú crees que está configurando algo con esas emociones, pero realmente yo lo que pienso es que está borrando. Realmente cuando pillan esos números y se van hacia abajo, no se archivan, sino que se van a la papelera de reciclaje. Es decir, Puede ser, está sí. quitando lo que sobra. Y lo que sobra son las emociones. Para mí, ¿eh? Yo lo que veo es que está eliminando emociones para configurar a una persona completamente distinta. Lo que me da por pensar, vale, entiendo que está Gemma ahí y Mark es el importante porque sabe desgranar esa información, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser Gemma? No sé si podría ser otra persona, podría haber sido otra persona y haber metido a su marido también en macrodatos o alguien que la conozca, o tiene que ser expresamente Gemma la persona adecuada. Eso es lo que me gustaría que me llegaran a explicar, ¿no? Si realmente Gemma tiene algo más con Lumon, aparte de la clínica, de que fue a esa clínica, etcétera, etcétera. Si es Gemma o podría haber sido otra persona con la que hubieran hecho el experimento. No, ahí es Es la que yo duda que creo que tengo. hay más personas. O sea, yo no creo que solamente esté Gemma. Yo creo, porque además incluso macrodatos no solo existe aquí, sino que existen en otros sitios. Por eso en el primer capítulo nos traen gente que viene de otro país para hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, esto no solamente lo están haciendo aquí. Y lo que habéis dicho de que están creando como una manera de tener esclavitud, me parece totalmente lógico, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo. Pero el problema es que yo creo que eso es un paso más para algo más grande. Es decir, si imagínate que el final de la serie fuera que era eso, que estaban creando esclavos y que por fin han conseguido desmontar el cerebro para tener esclavos. Vale, pero es que aquí hay algo más. O sea, ¿por qué este culto a Kier? ¿Por qué esta manipulación extrema para poder conseguir más esclavos? Es decir, yo creo que aquí hay algo más relacionado con conseguir algo mucho más grande, ¿sabes? Por eso ese sacrificio, por ejemplo, de la cabra tampoco tendría mucho sentido porque no está relacionado con Gemma. Es decir, son todo como pequeñas cosas que sirven para un bien mayor para la empresa. Porque hay mucha información que aquí nos falta. O sea, es increíble la cantidad de cosas que nos han dicho en esta segunda temporada, pero nos falta mucho que nos expliquen, ¿eh? Y yo no sé si nos lo explicarán todo, que eso ya veremos a ver en la tercera temporada. Yo espero que sí, porque Ben Stiller dijo que tenía la historia toda cerrada, ¿eh? Pero bueno, es que además en esta temporada han añadido otra cosa más, que están refinando a los refinadores. Cuando vemos a esa gente que se parece tanto a los 4 de macrodatos, que están en la misma posición, están monitorizando, parece también las emociones de cada uno de ellos, tienen un teclado muy pequeño con una ruedecita también como los de arriba, están refinando a los refinadores también. ¿Quiénes son esa gente? Claro, de esto tampoco sabemos nada todavía. Claro. Y el tema, a mí lo que me cabrea realmente es la mala distribución del presupuesto de la empresa, ¿no? Porque tenemos a los de las cabras, que son mínimo 20 personas ahí, criando cabritas, no sé cuántas cabritas, para luego irlas sacrificando cada cierto tiempo, ¿no? Lo de las cabras aún no me ha quedado claro el por qué, ¿no? Pero claro, tenemos como 20 personas trabajando lo de las cabras. Luego, los de la banda de música, que son como Qué bueno eso. 30 personas ahí tocando ese departamento de 30 personas por mínimo. Y aparte que luego supongo que los actores esos que teníamos en la primera temporada haciendo la pantomima esa cuando se ha comido el gofre jolín, Irwin no, el otro, mierda, ¿no? Dylan, cuando Dylan se ha comido el gofre y le hacen una escenificación ahí cuando está sentado en la cama, claro, más personas que trabajan en ese departamento, pero, sin embargo, el que se supone que es el más importante de todos son 4 personas, que es Mark y entiendo que 3 de apoyo, pues al final podría estar Mark solo, pero 3 personas de apoyo, ¿no? Me parece la distribución muy mala, ¿eh?
El resto también ha estado refinando salas, porque hay una, no recuerdo cómo se llamaba, que la refina, o sea, la primera carpeta o sala que refina Heli es una de las salas que luego vemos el nombre cuando vemos el capítulo de Gemma. O sea, han estado, todas esas salas no solo las ha refinado Mark, pero supongo que Cold Harbor, cuando quieres ya la separación completa, sí que la tenía que refinar Mark, claro, era la más importante y al final eso, ¿no? Él es el único que realmente conoce de alguna forma todas las emociones de Gemma, porque ya lo hablamos también en la primera temporada, no existía hasta ahora como mínimo una separación completa, siempre se llevaban las emociones del de dentro y el de fuera y de un lado a otro, aunque no fueran conscientes de ello, ¿no? Y entonces yo creo que lo que buscaban, y yo creo que el top de lo que quiere Lumon es realmente, yo no creo que haya nada más allá que crear al trabajador perfecto, entre comillas, para la empresa, que al final es un esclavo que no puede sentir ni rebelarse en contra de su jefe o de la empresa en general, ¿no? De eso. Desmonta la cuna. Ok, no pregunto nada, no digo nada, no pienso nada, no siento nada y la desmonto y ya está. Hago lo que me dicen. Aunque luego tampoco sé cómo interpretar el hecho de que cuando Mark entra en Cold Harbor, Gemma, o esa Dentri de Gemma, se vaya con Mark. O sea, si realmente la barrera había sido construida y ella realmente estaba totalmente separada de sus emociones de la de Fury, ¿por qué se va con Mark? ¿O es que realmente no ha funcionado la sala? No, muy fácil. Yo creo que es porque obedece órdenes. Y si Mark le dice, ven conmigo, ella va a ir. Porque pero está recibiendo las órdenes de Mauel diciéndole no hables con ese hombre. También es verdad, también es verdad. Claro. Y además que va empapado en sangre también. O sea, yo no me iría con alguien que va empapado en sangre. Claro, es que para mí realmente esta temporada, sobre todo, incluso tenemos el capítulo ese que está centrado en el amor, que es ese capítulo donde vemos las diferentes relaciones personales que superan lo que es lo de dentro y lo de fuera. Vemos a Irving y Bart que dentro estaban enamorados y fuera tienen una química brutal. O sea, también los ves como ese enamoramiento. Vemos también en ese capítulo la conversación de Mark con Elena fuera del Lumon y que también hay una química. Dylan con la mujer, es decir, el amor supera esa barrera. Por lo tanto, el hecho de que veamos a la habitación de Cold Harbor que realmente dice, sí, hemos superado la barrera, sí, una polla como una olla, no es verdad, es mentira. Perdón por la palabrota. Es mentira, el amor lo supera, y además me gusta mucho porque hay una escena que es la siguiente de cuando sale de Cold Harbor, porque es lo que habéis dicho. Imaginaros a Gemma, que acaba de nacer, porque es una Dentri que acaba de nacer, porque esta sí que no sabía nada, o sea, es la primera vez que entra en esta sala, de repente aparece un tío lleno de sangre, alguien te está diciendo, no te vayas con él, no te vayas con él, que ha sido la primera voz que has escuchado, por lo tanto, normalmente vas a hacer más caso a esa voz que a la siguiente. Claro, ella decide salir, pero si os fijáis, hay 4 relaciones en menos de un minuto, que es la Dentri de Gemma y el Fury de Mark. Salen de la habitación de Cold Harbor y está la Dentri. Sí, la Dentri. No, perdón, la Fury de Mark. La Fury de Gemma. Fury. Fury de Gemma y Fury de Mark. Exacto. Luego entran en el ascensor y se están besando y cuando suben se intercambian. Es decir, ahora tenemos el Dentri de Mark y la Fury de Gemma. Y luego la sale de la escalera de incendios. La Fury, porque... la Fury, perdón, la Fury. La escalera de incendios y tenemos a Mark. No, perdón, es la Dentri, es Mrs. Casey. Eso, perdón, es una de las Dentris. Es la Dentri, es Mrs. Casey. Cuando los dos hacen el clic otra vez, porque piensa que cuando pasas por el ascensor de la sala de pruebas, eres Fury, pero cuando vuelves a subir, vuelves a ser una Dentri. Y la Dentri general de Gemma es Mrs. Casey. Entonces, hay 4 Gemmas. No hay 4 Gemmas, hay 25. Sí, no, digo en esa escena. Es una... Mrs. En esa escena yo diría que hay 3. En esa escena solo hay 3. La Dentri de Cold Harbor, la Fury y la Dentri que es la señora Casey.
Que la señora Casey es cuando llegan a la planta de separación, claro, cuando llega a la planta de separación se tiene que volver a separar, tiene que volver a ser una Dentry. Y la Dentry en la planta de separación es la señora Casey. Por eso los dos se separan con el beso como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Claro, ninguno de los dos entiende nada. Bueno, Mark sí porque sabe lo que está pasando, pero claro, también se separa así de no me toques, con un palo te toco, ¿sabes? Sí, claro, esa escena es brutal. Esa dinámica de tener dos personajes y ser 4 o 5 o 6 identidades diferentes entre ellas, me parece que es, a nivel de guión, una obra de arte, porque esto nunca se había visto y es imposible que en otra serie lo trates porque no trata de esto. Pero claro, esa escena donde vemos a Gemma picando a la puerta del palo, Mark, sal, porque ella no sabe nada de Mark, porque ella se supone que no sabe nada desde la muerte, desde que ella en teoría murió, por lo tanto no sabe que Mark es un Dentry, por lo tanto ve como Mark se está yendo con otra mujer y dice, hostia, ¿qué está pasando aquí? O sea, es increíble lo que sucede aquí. Ya, pero de hecho el joputa de Mauel le dice en el capítulo de Gemma, le dice, no, es que Mark ya ha rehecho su vida, se ha casado y ha tenido una hija, que hay que ser mala persona. Entonces, claro, ella es, bueno, es que es una situación, yo cuando estaba viendo esa escena pensé y dije en voz alta, qué horror, tanto para Mark como para Gemma. Heli, bueno, está ahí, no, si es que es Heli, porque también ¿será Elena o será Heli? Yo ya no me fío aquí de nadie. Es Heli. Bueno, no sé, ya veremos, porque al final el hecho de que Elena en los 3 o 4 primeros capítulos se haya hecho pasar por Heli no ha tenido realmente ninguna consecuencia. Si realmente la Heli que vemos al final del último capítulo es Elena, tiene más justificación si ya lo han metido antes este tema. No sé, ya veremos si era Heli o era Elena, ¿eh? No, yo no estoy muy segura. A lo mejor hay un reajuntamiento de las dos, Elena y Heli, ¿quién sabe? No creo. Pero todo el último capítulo, a mí Mark me da una pena tremenda, porque ya no es solo cuando está ahí en el pasillo diciendo, ¿qué hago? Me sacrifico, es decir, me suicido y salgo por la puerta y me voy con Gemma para hacer lo que mi Fury ha dicho, o me quedo con mi amor, que es Heli, que por otro lado tampoco tiene ningún sentido, porque Heli se lo dice, es que soy Elena, no de que sea la otra, sino de, es que, ¿cómo vamos a poder estar juntos? Es imposible. De hecho, cuando al final decide no salir y quedarse con Heli y empiezan a correr, yo le dije a mi pareja con quien estaba viendo la serie, dije, ¿pero a dónde van? ¿A dónde están corriendo? Si no pueden salir del Lumon y a la que salgan, él va a ser el Fury y ella va a ser su Fury. Es que no tiene ningún sentido la decisión, es totalmente irracional, pero es lógica porque ahí lo que manda es el instinto de supervivencia. Él sabe que si se va por la puerta, se va a morir. Y claro, toda esa discusión, que por cierto a nivel de montaje me parece una maravilla, cómo está montada la escena cuando el Mark de fuera habla con el Mark de dentro a través de la cámara, me parece sensacional cómo está grabado eso. Claro, ahí tenemos una discusión entre dos personas que son la misma, pero al final son dos conciencias diferentes, de no solo desconfianza, porque no te conozco de nada, aunque seas yo, y decir, es que lo que me estás pidiendo es el sacrificio de mi vida. Y parece que no te estás dando cuenta, y es lógico que desconfíe del Fury. Decir, vale, tú me estás diciendo que nos vamos a reajuntar, pero ¿por qué me tengo que fiar de tu palabra? ¿Y por qué me tengo que fiar que va a salir bien? Y que yo voy a estar presente de la misma forma en que estoy yo presente ahora. Aunque me hayan dado una vida de mierda, es mi vida. ¿Por qué tengo que renunciar a ella? ¿no? Claro. Rompe la conversación, perdón, Xavi, rompe la conversación cuando le llama a Elena a Heli. Entonces cuando dice, se acabó, o sea, no voy a seguir con esto porque, claro, realmente él no sabe quién es Heli. Él cree que es Elena. Por lo tanto, no tiene idea de lo que yo siento. No, Eleni le llama. El Fury de Mar le llama... La Dentry se llama Eleni, ¿no? Claro, hostia, ahí le pone la cara de no se llama Eleni, se llama Heli. Y aparte es que le dice, claro, Mark le cuenta, el Fury le cuenta toda la chapa de por qué hizo lo que hizo, que quiere a su mujer, no sé qué, no sé cuánto, y que claro, se tienen que reintegrar para tal. El otro le dice, pero es que tú en ningún momento me has preguntado cómo era mi relación con Heli, cómo estaba yo con ella. O sea, tú me has soltado la brasa de tu mujer y no te preocupas ni qué siento yo, ni qué tipo de relación tengo yo con mi novia, ¿no? Por así decirlo. Es decir, para ti soy una mierda.
lo único que quieres es usarme para recuperar a tu mujer. Pero no te preocupas de nada por mí. Cuando dice, no, pero nos reajuntaremos y seremos uno y seremos tal. Y dice, bueno, pero es que tú vas a tener un 90% de tu ser y yo un 10%, porque he vivido 2 años solo. No es justo, ¿no? O sea, realmente ahí se ve, aunque el Fury entienda por lo que ha pasado el de Dentry, realmente cierto siento, entre comillas, desprecio, ¿no? Como si fuera el Dentry es menos que él. De segunda. Claro, Eres un tío de segunda. Y el otro le dice, mis huevos morenos. Claro, pero es que realmente todos los Fueris que han accedido a separarse han tomado a su Dentry como algo que no son ellos y que son de segunda. Entonces es normal porque además Mark le miente al Dentry, le dice que va a seguir adelante con la reintegración y hay un momento en mitad de ese diálogo entre los Marks que Devon, la hermana de Mark, es un personajazo esta tía, me encanta, que Mark dice, es que no se cree que voy a seguir la reintegración, me está llamando mentiroso, y ella le dice, es que no la vas a hacer, o sea, realmente es que le estás mintiendo. O sea, y que el tío se haya dado cuenta, pues se ha dado cuenta y ya está. Pero reconocen que no va a seguir con el reajuntamiento, Mark. Claro. Por eso se entiende el final. O sea, realmente el Dentry no está traicionando a Mark al volver, al no irse con Gemma. No, Gemma ya está salvada. Él le prometió que iba a ayudar a sacar a la mujer. Bueno, no, es que al final no le promete nada. Dice, no quiero seguir hablando. Como me despierte y vea que no estoy en Lumon, olvídate de todo, ¿no? Pero claro, realmente dice, bueno, yo me comprometo a sacar a Gemma, pero luego él no había decidido qué iba a hacer y al final barre para casa. Se va con Heli / Elena porque es su vida y quiere sobrevivir. Claro, yo lo que veo aquí es que Mark, cuando vuelve a entrar en Lumon, que además me parece una escena brillante, esa manera de llegar a la sala de refinamiento, esa estatua de Kier y todo eso. Bueno, la cuestión es que ahí Heli, cuando se sienta y va a acabar de completar el archivo de Cold Harbor, Heli se sacrifica. Dice, a ver, si acabas el archivo, aquí vamos a morir todos. Al menos tú vas a reintegrarte, por lo tanto eres el único que más o menos va a poder continuar viviendo. Entonces ella decide sacrificarse y dice, hay que hacerlo. Pero claro, cuando ha salvado a Gemma, yo creo que ahí se da cuenta que dice, a ver, ¿por qué me tengo que sacrificar yo? Que se sacrifique Mark. Mark no se sacrificaría, el Mark Fury no se sacrificaría por su mujer para que su mujer viviera. Sí, pues ya está, yo he salvado a la mujer, yo ahora me quedo con Heli. Incluso si en algún momento nos morimos aquí dentro, ya volverá el Fury. Entonces yo creo que ahí la decisión que toma el Mark Dentry me parece la más lógica. No quiere perder su existencia ni la de Heli, sobre todo la de Heli, porque si él se va, desaparece Heli. Si él se queda, hay alguna esperanza de sobrevivir aquí dentro, porque además hay una revolución en marcha. Esa revolución en marcha que ha empezado Heli con Dylan y ¿cómo se dicen? Estos de, ¿cómo era? Coreografía y... Diversión, y yo qué sé, no me acuerdo. Coreografía y divertimento. Coreografía y divertimento, hay una revolución. También tenemos a la mujer, a Brian de Tarth, tenemos ahí también que se ha revolucionado. Es decir, aquí dentro hay esperanza de que aquí podemos sobrevivir como Dentris. Entonces, me gusta mucho la decisión final que toma Mark. A mí también me gusta, pero porque la entiendo perfectamente que quiera sobrevivir, pero realmente no tiene ninguna lógica, porque el plan era no solo sacar a Gemma, sino sacar a Gemma, explicar al mundo lo que le han hecho a Gemma y acabar con Lumon. Ergo, si acabas con Lumon, acabas con los Dentris. Ahí está el problema. Y es cuando yo veo al final del capítulo a Mark, Dentry y a Heli correr por los pasillos, lo que pienso es, ¿a dónde van? Si es que no tienen escapatoria. Lo único que puede pasar ahora es que Lumon se vaya al carajo. Porque además, tanto por lo que está pasando dentro, que los Dentris se están revelando, como el hecho de que en cuanto Gemma salga fuera, lo lógico sería que Mark Fury y Devon, la hermana de Mark, cogieran a Gemma con la señora Cobble, que en teoría
ya está de su lado y lo va a explicar todo, y todo eso haga que reviente Lumon por algún lado. Sí. Claro, es que... Pero es que Mark Fury, a ver si va a haber un Mark Fury ahora, que es que no lo sabemos. Porque ¿Qué crees, ahora que yo el creo... Dentry nunca va a subir al ascensor? Nunca se va... O al menos va a luchar para que no ocurra. Porque sabe que si sale, va a dejar de existir. Pero yo creo, bueno, ya hablaremos de lo que creemos que va a pasar en la tercera temporada, pero yo creo que Mark Fury vamos a tardar un pelín en verlo. Pero bueno, no sé. Claro, yo creo que no. Y os voy a decir por qué. Es decir, esta serie, al inicio de esta temporada, hizo una cosa que para mí no tenía sentido, pero que después, con cómo ha acabado, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, cuando acaba la primera temporada pensamos que todo se ha roto, porque ya el mundo va a saber lo que ha sucedido dentro, no tiene sentido de que trabajen los Dentris y demás. Y sin embargo, vuelven a trabajar todos en el mismo sitio. Y claro, la excusa es la más lógica del mundo. Lo que les explica Milchi, que les dice, bueno, dice, si no queréis trabajar, vuestra existencia se acaba. Por lo tanto, esto es una relación simbiótica. Los dos nos necesitamos para seguir viviendo. Claro, esta tercera temporada podrían volver al punto inicial. Gemma ya está fuera, veremos qué hay. Si desvelan lo que le han hecho a Gemma, Lumon se acaba, mueren todos los de dentro. Además, el grito del médico es ¡vais a matar a todos! ¿Por qué? Porque si se acaba Lumon, se acaban todos los de dentro. Entonces, va a haber una relación simbiótica donde yo creo que va a seguir existiendo Mark Fury y Mark Dentry. Lo que pasa es que cambiará. Pero yo creo que vamos a volver a ver la oficina de macrodatos y un poquito esa vuelta a empezar que nos dieron en esta segunda temporada, porque además es que los tienen cogidos por los huevecillos, es que no hay otra, es que tienen que volver, si no mueren. Sí, pero que no se Eso embuclen. sí, se han Yo solo pido que no tío, se embuclen, por favor. A Drummond, Perdón, hostia, qué pedazo de muerte. No, digo que no se embuclen, que no empiecen como en Walking Dead, que al final todo era una repetición de sí mismo. No creo que sea porque, tiene que ver con Walking Dead. porque saben hacerlo, el guión es maravilloso. Pero la muerte, qué maravillosa la muerte de Drummond, ¿eh? Porque yo pensaba, ya verás, ahora va a cambiar, se va a transformar Mark en el Dentry. No, en el Fury. En el Fury. ¿Cuál era ya? En el Fury. El Fury es el que acaba matando al sí, tipo. se va a volverse Fury y el otro le va a quitar el arma, el ejecutador de cabritas. Y no, es que te pega un vuelco cuando el otro, claro, no se entera de que lo ha matado. Claro, ha apretado el gatillo porque se ha hecho el cortocircuito y ha apretado el gatillo y se ha cepillado al otro. Es maravillosa esa escena del ascensor despertándose y ver que tienes a un tío que se te está muriendo encima. Es alucinante. Después de la paliza que le mete la jefa de criación, de criadero de mamíferos. Es la primera pelea que vemos en la serie. Además, ahí hay un cambio, como un cambio radical, porque hasta ahora siempre había sido como muy tranquilo todo. Esa escena se vuelve loco, además. O sea, es como sangre, violencia bastante gráfica. El puñetazo que le pega a Mark súper real. Increíble. Sí, o sea, creo que es real, ¿eh? Si no he leído mal, creo que es real, porque además la pared de detrás es de goma para que amortigue el puñetazo. Hombre, si hubiera sido real, le hubiera roto la nariz, tío. ¿Cómo va a ser real? No, que es real. A ver, ahora voy a decir, pero yo diría que he leído que es real ese puñetazo. Sí. Joder, bueno. Bueno, no sé. Mucho lo habrán pagado. Sí. Bueno, ya le hicieron correr 5 meses para... ¿Qué? Y sin doble de riesgo, es decir, que lo hizo él personalmente, que a veces pones a un... Sí, ya me imagino. Para recibir. Sí. Ya me imagino que no hemos hablado, lo que iba a decir, que se pasó 5 meses corriendo también para grabar la primerísima escena de la serie. Tardaron 5 meses en grabar esa escena. Por favor, la gente que nos está escuchando o viendo, si no habéis visto detrás de las cámaras de esa primera escena en que Mark está corriendo por los pasillos del Lumon buscando a Mrs. Casey a Gemma, es una barbaridad. Cómo hicieron eso con la cámara. Bueno, es que a nivel técnico esta serie es alucinante. La cantidad de planos que tenemos, planos partidos por la mitad para marcar la separación. Tenemos un montón de eso, ¿no? O de una pared que marca la mitad, de una línea, de alguna cosa que está detrás de los personajes. La cantidad de relojes que aparecen
cuando está pasando la acción en Lumon, para remarcar ese poco paso del tiempo que sienten los Dentris en el trabajo. Bueno, es El que a color, nivel técnico, también el bueno, color. sí, el color es una maravilla, pero los detalles que hay en casi todos los planos, está todo pensadísimo, es increíble, es increíble. A nivel técnico esta serie es una maravilla. Yo es que le pongo un 10 a Severance, o sea... Yo le he subido a un 10. Yo también le tenía puesto un 9,5, bueno, un 9, pero era un 9,5 y digo, esto es un 10 de serie, o sea, es que es magnífica. Totalmente. Yo 9,5 le pondré. No, no llegaré al 10, nunca. Nunca, porque... Pero, porque yo soy así. La perfección no existe. Toxic, una cosa. ¿Sigue causándote rechazo esa primera escena de Mark corriendo por los pasillos? Porque al principio tú decías, es que parecen CGI, ¿no? Sí. En tu cerebro sigue Te siendo... explico por qué. No, y te explico por qué. Porque precisamente le he vuelto a ver la escena y sí que es verdad que la segunda vez no me ha saltado tanto. Y te voy a explicar por qué. Y es por lo primero que has dicho de la serie. La primera temporada, tal y como está grabada, es todo como muy mecánico, es todo muy visualmente muy concreto. Esta segunda temporada se vuelve loca la cámara cambia de manera diferente de hacer, sigue encuadrando, lo que ha dicho Nat, encuadra en los laterales para hacer esa separación, incluso cuando hay planos y contraplanos es muy evidente cómo está hecho, incluso esa conversación que he dicho de Heli y Mark en completa oscuridad, en la última conversación que tienen en macrodatos, que tú ves que está en una esquina Mark, que se ve solo la cara y el resto es todo negro, y en la otra esquina está Heli y todo negro. Claro, aquí, en esta primera escena, tal y como está grabada, a mí me resultaba muy falsa. Pero también está buscado, porque narrativamente funcionaba así. Entonces, claro, a mí me saltó al ojo, digo, esto no puede estar, no tiene sentido para lo que nos han tratado en la primera temporada. Pero luego, con cómo está hecho, pues al final sí, la verdad que me entra mucho mejor. Vale. Es que además no hay CGI ahí. Te pensabas que era CGI, pero no, es que lo han grabado. Pensaba que era CGI, pero no es plano secuencia, son 10 cortes, si no me equivoco. No, claro, 10, claro que no es plano secuencia. Claro, por eso, que a lo mejor a mí me saltaba también esos cambios o alguna cosa de esas, quizás, no sé. A mí me sigue saltando que hay algo raro ahí. No sé el qué, pero hay algo raro. Bueno, porque tampoco estamos acostumbrados a ver este tipo de escena, por decirlo de alguna manera, y que la cámara vaya de un lado a otro de esta forma tan coreografiada, ¿no? Porque esto fueron 5 meses de trabajo grabar solo esos 2 minutos de inicio del capítulo. Además, una cosa que me di cuenta el otro día cuando volví a ver el primer capítulo es que llega un momento cuando Mark para de correr porque ya ha llegado donde estaba Mrs. Casey, la cámara gira, lo enfoca. Y entonces cuando él mira la habitación, la cámara va a mirar la habitación y se vuelve un plano subjetivo y la cámara empieza a temblar como si fuera Mark, que está empezando a caminar hacia la cámara, y cuando Mark vuelve a aparecer en pantalla, la cámara ¡pum!, se vuelve a estabilizar porque ya vuelve a ser un plano objetivo. Me parece una maravilla todos los detalles técnicos que tiene esta serie. Y eso me pareció brutal, que en la misma escena, sin cortar, puedas pasar de un plano objetivo, de la cámara está enfocando a un personaje, a un plano subjetivo que es la visión de ese personaje. Y luego volver otra vez al plano objetivo. Me pareció una maravilla. Todo lo de la serie es que es una pasada. Y la escena final que tenemos en el último capítulo de esta gente de coreografía y divertimento, que es absurdo, otra vez tenemos otra cosa absurda porque es ridículo lo que hace la empresa para celebrar que Mark ha llegado al objetivo. Otra crítica más, ¿no?, a las empresas, está grabado de 10. Y otra vez tenemos a Milchick bailando. Yo creo que se enteraron que a la gente le había encantado en la escena de la primera temporada en la que Milchick bailaba y lo han vuelto a hacer bailar a este actor. Así que todo es una maravilla a nivel técnico. Sí. Me gustaría hablar de Milchick, porque yo creo que es un personaje que en la primera temporada era un poco más secundario y en esta temporada le han dado como mucha más profundidad. Vemos como es un tío que lo están... primero que era un maniático de la empresa, es decir, era un súbdito de la empresa, pero cada vez lo vemos más cabreado con la empresa, con los superiores sobre todo. Vemos como... es que además, lo que tú has dicho antes, la evaluación de desempeño que le dan, de utilizas demasiadas palabras, no sé, rebuznantes. Rebuznantes.
Los clips. Poner los clips al revés, que además se pasa una escena ahí todo el rato cambiando los clips, poniéndolos bien. Bueno, todas estas tonterías que le hacen hacer. Y vemos cómo va evolucionando cada vez más cabreado y vemos esa escena que a Drummond le acaba diciendo, que además me encanta lo que le dice, ingiere defecación o algo así parecido. Sí, claro, en vez de decirle come mierda, le dice ingiere defecación. Me parece un personaje que además en la tercera temporada creo que va a ser muy importante porque la revolución tiene que pasar por él. Incluso esa última escena donde él está intentando salir y al final consigue salir y ve que Dylan y el resto de los de coreografía están contra él, que además se queda en esa escena, ahí o se alía con ellos o está perdido, porque aquí, ¿qué puede pasar? Claro, no sé, es que yo supongo que el hecho de que Milchick se haya rebelado contra Drumbroker o como se llama este tío, que me encantó, además le dijo, oye, yo soy el responsable de la planta de separación, lo que haga Mark el Fury es tu responsabilidad, no la mía, que además que tiene toda la razón del mundo, me encantó cuando se rebeló. Pero sí que es verdad que quizá es la semillita que nos han ido poniendo esta temporada para que en la tercera, de alguna manera, pues pase como con la señora Cobell, que al final se alíe de alguna forma con Mark y esta gente. No sé. Lo que pasa es que tendrán que trabajarlo más porque Milchick es como Siguana a todo lo del Lumon, aunque se rebele contra el superior directo. Sí, pero hay una cosa que me gustó mucho, que es cuando le traen los cuadros de Kid como si fuera negro. Y dices, vamos a ver, ¿qué cojones es? O sea, eso es un racismo pasivo del libro. Es increíble. Sí, y además que se los traiga Natalie, que también es negra, ¿sabes? O sea, es como que, claro, él intenta comunicarse con Natalie después, varios capítulos después, y le dice, pero claro, es que esto que me disteis, y ella, Natalie es un personaje también, sale muy poco, pero es muy enigmático esta tía, siempre con la sonrisa puesta, y ella le dice algo así como, no toques los cojones, se lo dice muy bien, como es ella, eso como no toques los cojones, acepta el regalo, como hice yo, y ya está, ¿no? Pero sí, evidentemente, eso es una falta de respeto y un racismo que ella le dice cuando le da los cuadros, le dice, es que lo hemos hecho de forma inclusiva. Es que inclusiva maías, inclusión forzadica aquí. Sí, sí que hay. Y claro, pero lo bueno es que Milchick se da cuenta de que esto es una mierda. Pero qué mierda es esto, ¿no? Pero lo tiene que aceptar, ¿no? Porque tiene que estar bien en la empresa. Pero él se da cuenta de la mierda que hay ahí. Y yo creo que partirá la tercera temporada, si no no creo tanto que se una a la revolución, pero yo creo que la va a permitir. Se va a apartar para que ocurra, ¿no? Yo creo que puede llegar a ocurrir eso. Pero qué cambio, qué pedazo de cambio el Milchick de la primera temporada cuando es subordinado a cuando es jefe. Yo creo que es más duro que la señora Cobell, ¿no? O sea, más estricto que la señora Cobell. Y claro, es que se necesitaba este último capítulo de volver a ver al Milchick de la primera temporada, porque es que me lo han cambiado totalmente. Vale, que mola, porque el actor lo hace muy bien, Y Milchick como personaje te gusta cuando va entregando ahí las piñas a los fueris para que vuelvan, ¿eh? Te hemos tratado como la mierda, pero te doy aquí una piña y vuelves, ¿no? Y el Milchick de Bailongo, es que qué bien baila este hombre. Hay que decirlo, este hombre baila muy bien, muy bien. Tiene el ritmo en el cuerpo. Y otra cosa que no hemos hablado, la señorita Juan, ay, perdón, di ¿qué? No, que iba a decir de Milchick que hay otra muestra de desaprobación de incluso de Kier, que es cuando le están dejando en ridículo en esa conversación con el animatrónico y él le suelta, bueno, pero es que el Kier de verdad no medía esos 10 centímetros de más que le habéis puesto. Es decir, ya se está revelando hasta con el profeta de la empresa. O sea, ya es un nivel máximo, ¿eh? Bueno, sí, pero entendemos que quien está hablando es Drumhome, como se llame Drumok, o no sé, o sea, que la voz de ese animatrónico no es de Kier, obviamente, ni es de ningún Negan. Entiendo que vuelve a ser el estúpido este. No lo sé, no creo. Pero bueno, lo que... Bueno, es que hay muchas cosas raras. Y yo, una de las cosas que me explotan mal la cabeza fue cuando vimos a esa gente refinando, bueno, que no sé si están refinando, pero que están ahí controlando lo que hacen los refinadores, no sé. Yo tengo muchas dudas. Y otra duda, y por eso me acordaba hablando
hablando de Milchick, es la niña esta, Mrs. Yuan o como se llame, que ¿por qué es una niña? Porque además me encanta en el primer capítulo cuando Mark, no sé qué, uno de los 3 nuevos que le meten a Mark en el primer capítulo, le pregunta, ¿pero por qué eres una niña? Y ella le dice, porque nací hace poco. Es buenísima la respuesta de la señorita Joan, como se llame. Pero claro, ella dice, es que estuve trabajando de guardia de tráfico o algo así. Eso evidentemente es mentira. No puede estar trabajando esa niña. Bueno, aquí viene la relación con la señora Cobell, porque las dos vienen de la misma universidad. Esa universidad donde ha hecho las becas es donde estuvo la señora Cobell. Y la señora Cobell sabemos que estuvo trabajando para Lumon cuando tenía 8 años, cuando era una niña. Entonces, claro, esta niña, la Juan, yo creo que es una señora Cobell años después. Al final la tienen idiotizada, entre comillas, y la tienen manipulada completamente. Y la están haciendo crecer a marchas avanzadas. Por eso también cuando se va, cuando acaba la beca, lo primero que le dicen es, vale, tienes que destrozar este juguete, que es la representación de que eres una niña, de tu infancia, entonces el sacrificio de tu infancia y pasas a como una edad adulta. Entonces yo creo que hay un paralelismo entre la señora Cobell y la señora Juan. Puede ser. Puede ser, no lo sé. Todavía no me ha quedado claro qué hacía esa niña ahí. Y si tiene algún tipo de relación con Gemma y con Mark, tampoco lo descarto. Esa niña que no pudo nacer, no sé. Es que pueden estar pasando tantas cosas raras en esa empresa que la verdad es que no sé qué pensar. Total, para que al final se la saquen de encima, pero supongo que volverá a salir en la 3ª temporada, imagino. ¿Te acuerdas lo que te dije fuera de podcast hace unos días? Que te dije, ¿y si esta es como la Gemma joven, que es una clon o es algo así? Pero creo que no, es demasiado teorizar, ¿no? Es como decir que todos los orientales es lo mismo. Por eso. Es lo que le digo a nadie. Digo, esto yo creo que es un estereotipo mío, ¿eh? Un racismo. Es racismo, sí, pero... racismo total, pero es normal que tengamos estos prejuicios, pero eso es obviamente pensar eso es racismo, está claro. Hay que separar porque es... Mira, guardia de tráfico no creo que haya sido, pero que se ha pasado años aprendiendo a tocar el ceremín, eso es seguro, porque el instrumento ese que va con ondas eléctricas y que en función de cómo te acerques por diferentes sitios va sonando distinto, que lo vemos en el campamento, de noche, mientras Milchick va narrando ahí de las cosas raras esas que le pasaban a los 2 hermanos. Que daría para hablar un podcast entero de el cuento ese que les narra. Pues la otra está tocando el ceremín y lo hace muy bien. Y eso requiere un adiestramiento muy bestia, saber tocar el ceremín perfectamente. Así. Y además que ella dice, yo quería volver a tocarlo, que he estado practicando. Y dice, tú te callas, niña. Bueno, es que la relación Milchick, Juan, claro, es que le está tocando las narices todo el rato a Milchick. Entonces, claro, el otro ya se siente presionado por arriba. Si encima la que está por debajo suyo también le presiona, es como, joder, está ya hasta las narices. Pero Milchick está harto de todo. Ahora que has hablado de ese capítulo, el que se van al exterior, claro, ese capítulo, eso que están viviendo, no puede ser la realidad. Primero, yo veo cosas muy raras ahí. Claro, es decir, eso es una sala. Es una realidad virtual. ¿Qué leches es eso? Incluso vemos a los gemelos estos o a los... como si fueran clones que les señalan que son como de ellos mismos, que se quedan quietos. Y en el último capítulo, cuando abre el ascensor Mark, ¿qué es lo que ve delante de él? Ve esa cascada con todos los personajes que hemos visto. A la izquierda creo que están los personajes de dentro, a la derecha los de fuera y arriba están los Sigan, con Elena en el medio. Claro, ahí también, esas personas que están ahí, ¿son hologramas? ¿Son clones? ¿Qué leches son? Porque eso yo creo que nos lo acabarán explicando la 3ª temporada. Es que tampoco se ven bien. Yo creo que son la gente que está debajo, refinando los refinadores, por decirlo de alguna manera. O actores. Son muy parecidos y no se acaban de ver bien. Tú ves una silueta, ves una cara un poco, pero no acabas de ver bien. O sea, ves que se parecen un montón, pero nada más. ¿Sabes? Claro, han habido muchas cosas que tienen que explicarse. También óptica y diseño. Hemos descubierto en esta temporada que no se dedican solo a hacer cuadritos y bolsas de Lumon, se dedican a enviar los instrumentos a la sala de exportación o la sala de pruebas, ¿no? Vemos esa escena
en ese tío, que al final sabemos que es el Dr. Mowell, que va silbando esa canción y va recogiendo las herramientas que luego utilizará en la sala del dentista con Gemma. O sea, óptica y diseño también diseña todas las salas, tenemos que entender. Y al final, Felicity, que es la mujer que trabajaba con Bart, le dice a Irving, al principio de la temporada, le dice algo así como, no, antes nosotros bajábamos aquí cuando Irving le enseña lo del pasillo negro con el ascensor. No, antes nosotros bajábamos aquí, pero ahora viene un tío y se lleva las cosas y se las lleva y va ahí, que es la sala de exportación o la sala de pruebas. Claro, óptica y diseño también tiene un peso fundamental porque al final están creando, o al menos simplemente, quizá no lo crean, pero es como por donde pasan todas las herramientas o todas las cosas que luego van a hacer servir en las salas, en las distintas salas, ¿no?, de pruebas. Todo está ligado y tenemos muchas sorpresas nuevas en esta temporada que nos tienen que acabar de explicar. Que venga Ben Stiller y nos lo explique. Que, por cierto, no hemos hablado de la señora Cobell, de lo que hace esta temporada, porque, claro, en la primera temporada veíamos que hacía cosas raras, porque sí, trabajaba a Lumon, pero veíamos que se interesaba por el reajuntamiento. Veíamos que decía, hostia, aquí ella no se creía que podía pasar esto. Incluso la Junta le dice que no, que es imposible, pero después va descubriendo de que sí que es posible. Claro, vemos ese capítulo donde se va a su pueblo natal, que además dice que Lumon trabajaba en ese pueblo y cuando Lumon desapareció, como que el pueblo se hundió en la miseria. Además vemos que hacía trabajo infantil Lumon, o sea, daba trabajo a todo el pueblo, pero utilizaba a los niños, incluso los drogaba. Vemos que la señora Cobell tiene un pasado de que le han obligado a deshacerse de su invento. Ella era la que inventó la separación, las horas extra, el no sé qué Glasgow, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es decir, todos estos temas... Eso, el bloqueo Glasgow. Todos estos temas vemos que al final nacen de la señora Cobell, cuando en uno de los primeros capítulos de esta segunda temporada, Elena le dice, es que has sobreestimado tu aportación a esta empresa. ¿Cómo que hemos subestimado? Pero si la ha inventado ella. O sea, qué manipuladoras sois para decir que ella, que es la inventora, os la quitáis de encima. Me gusta mucho la evolución de este personaje en esta segunda temporada. Aparte que ella es una fanática de Kier, del Kier Egan original, porque lo tiene ahí como altares. Tenía un altar en la temporada 1 que lo acaba destrozando porque se ve traicionada por la empresa, pero es que tiene otro en su casa en la casa de su madre. Tiene otro altar ahí altar con fotos, al menos tenía fotos de Kier o representaciones o algo. Es decir, esta mujer es una auténtica fanática, y supongo que a lo mejor por ser fanática desde pequeña, acabó ideando todo ese plan que, bueno, habrá que ver hasta dónde llega. Por eso... Bueno, de momento, gracias a ella han podido sacar a Gemma. Sin la señora Cobell no hubieran podido hacer nada. Pero realmente les está ayudando. Es algo que se está ayudando a sí misma. Se está ayudando a sí misma porque quiere obtener todo el poder, porque al final lo que le ofrecen es... Ella quería volver a ser la jefa de la sala de separación, pero y en teoría le estaban ofreciendo algo más alto. Le estaban haciendo un upgrade a consejera de Lumon. Claro, pero es que ella lo que quiere es controlar su invento, que es la separación, y es lógico también. Y gracias a... Mira, que esto me acabo de acordar. Gracias a la señora Cobell tenemos una información que le dice a Mark, cuando completes Cold Harbor, Gemma morirá. Entonces, lo que creo que quedaba claro cuando ya por fin hemos visto en qué consistía la sala Cold Harbor es que no estaba hablando de una muerte física de Gemma, sino que estaba hablando de una muerte mental o emocional de Gemma, una desconexión ya total de la conciencia entre la Fury y la Dentry. Yo creo que a eso se refería con que cuando completara Cold Harbor Gemma iba a morir, ¿no? ¿Lo creéis? Sí, mental. La Gemma, la esencia de Gemma, su mente iba a desaparecer, que en principio la cabrita era para acompañarla al más allá, ¿no? También el sacrificio de la cabrita, que eso no lo tienen que explicar, porque que haya es que hay como...
Ya, es como muy raro, pero claro, también, por ejemplo, esto también me acabo de acordar, cuando Mark y Elena, ahora sabemos que era Elena, van a ese sitio donde tienen a las cabras, donde se encuentran a la actriz de Juego de Tronos y todo esto, al final ella dice, bueno, vale, os ayudaremos, tal, no sé qué, y le dice, pero levantaos las camisetas. Y yo ahí pensé, quiere ver si tienen ombligo o no. No sé por qué pensé eso. Sí, yo Pero también pensé en algo así. al final dice, ¿ves? Le dice a uno de ellos, ¿ves cómo no tienen bolsas? ¿Qué significa eso? ¿Qué bolsas iban a tener? Es que hay muchas dudas, hay muchas Yo creo dudas. que estaba Un poco zumbado, esto ya está. Que se va a No, no, creer lo que son dice ella, ¿eh? marsupiales. Lo dice ella. Ella dice, Pero ¿ves porque el que no otro te está tienen obsesionado, bolsas? pero porque el otro está obsesionado con las bolsas, a lo mejor. Con que son ¿Pero qué tipo de marsupiales. bolsas? No lo ¿O sé, era no lo una sé. No, forma... porque los rumores que corrían era que ellos tenían bolsas en el estómago como los canguros. Por eso les tenían miedo. Ellos tenían miedo a macrodatos. Porque les habían Ah, contado pues no me historias acuerdo de como que. eso. Sí, sí, era como que tenían Ah. bolsas aquí como si fueran canguros. Por eso les obliga a levantarse la camiseta. Sí, 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 sí. Es como, como el Claro. miedo. Como el miedo de los judíos de que se habla de Jojo Rabbit, ¿no? Que tienen cuernos, que hacen. Exactamente. ¿No? Es una manera de tener separados a los departamentos. Incluso en la Claro, primera temporada veíamos la divide y revolución de vencerás. macrodatos. Exacto. Y yo os pregunto una cosa, porque hay una cosa que a mí, ahora que habéis dicho esto, me he acordado. Es, en la primera temporada tenemos como una frase o una manera de contarnos el personaje de Bart y Felicity, que los de macrodatos habían hecho una revolución. Y resulta que ahora, al final de esta segunda temporada, hay una revolución de macrodatos. Esto puede ser que sea cíclico, puede ser que haya algo más aquí, porque todo esto es muy raro. Esta realidad donde Lumon controla todo es la realidad, es otra capa, porque claro, aquí hay muchas más cosas que a mí me sorprenden, que es como, por ejemplo, que Lumon esté presente fuera de lo que es la empresa y además que los coches sean de los 80, los móviles sean actuales, las Esto te iba cosas a no son decir. de una época. Hay algo raro Por ahí. ejemplo, cuando enfocan o vemos la casa de Dylan y Gretchen, el televisor es un televisor de tubo de los años 90, no es un televisor de pantalla plana como tenemos todos ahora, pero en cambio es eso, vemos que hay móviles. Entonces es como que no se acaba de entender exactamente en qué época está pasando esto, porque ahora nadie en su casa, en una familia con más o menos dinero, tiene un televisor de tubo en su casa. Y además hay dos momentos en que en casa de Dylan y Gretchen vemos lo que se está viendo en televisión y son dibujos súper antiguos también, de los 80 o 90. Es decir, es como que hay algo raro también en las épocas que no se acaba de entender, no sé. Bueno, yo creo que No. al final es como si fuera una distopía, ¿no? Y no, digamos, O no sea, te lo ¿crees que quieren enmarcar. solo es una Que no, decisión estética? No tiene ninguna importancia en la sí, historia. es como si fuera una tierra paralela, ¿no? Que no es Ya. el mundo real de ahora, ¿no? Pues imagínate que el mundo es así y ya está, y punto. No, y tienen móviles porque Ya. Yo creo, necesitan tener móviles, ¿sabes? O sea, yo creo que no se o sea, enmarca en yo una opino, época concreta. Pero no me imagino que es un mundo virtual, no, eso seguro que no. Yo opino como tú, lo que pasa que sí que es verdad que como esta serie tiene detalles en todo, o sea, no hay un solo cuadro que aparezca en esta serie que no tenga un significado. No hay nada, ni un solo plano que no tenga algo relacionado. Y pongo otro ejemplo. Cuando Bart se va de... Perdón, cuando Irving se va, que está en la estación y se va a ir, y vemos a Bart que está detrás de como de una columna mirándolo, es exactamente igual que cuando se conocieron. Es el mismo plano. Es decir, todo es como muy cíclico. Cuando empiezan a correr, cuando entran en Lumon por última vez a macrodatos, vemos que la cámara está detrás y las luces van avanzando con ellos, por ejemplo, ¿vale? Ves que las luces le van iluminando como el camino hasta llegar a macrodatos. ¿Cómo acaba la serie? Con las luces yendo contra ellos, es decir, las luces son rojas y van hacia atrás y ellos van corriendo hacia adelante. Es decir, yo creo que aquí todo es como un espejo. Entonces, me resultaría extraño que no tuviera un significado, pero yo creo que no lo Lo de, tiene. lo de las luces sí que es verdad que la primera vez que pasa les están marcando el camino que tienen que seguir para llegar otra vez a macrodatos y luego están diciendo, estáis haciendo lo contrario a lo que el Lumo nos está diciendo, ¿no? Estáis yendo en contradirección de la flecha
en la que Lumon os está indicando que vayáis. Sí. Sí, es, bueno, no sé, veremos a ver qué pasa en la tercera temporada, que esperemos que no pasen 3 años, ni 2, si puede ser. En fin, yo creo que ya lo podríamos dejar aquí. Casi 2 horas de podcast, sí. Yo creo que ya lo podríamos dejar aquí. Y para, otra vez, hacer homenaje al primer podcast que le dedicamos a Severance, si, oyentes, espectadores, habéis llegado al final de este capítulo, escribid reajuntamiento en los comentarios de iVoox, Spotify, YouTube o allá donde sea que nos escuchéis. Si habéis llegado hasta el final, para saber cuánta gente realmente ha llegado hasta el final del capítulo, escribid reajuntamiento, por favor. Y si no sabéis de qué va, pues tenéis el primero para escuchar que Xavi se equivocó y en vez de decir reintegración dijo, ¿eso qué es rejuntamiento? Y dije, no, hombre, no, ¿cómo se va a decir rejuntamiento? Pero rejuntamiento se quedó. Lo único que no estábamos en YouTube, así que lo tenéis que buscar en Spotify o en iVoox. Sí, porque claro, hace casi 3 años, bueno, 2 años y medio de ese podcast, sí, si lo queréis escuchar, solo está para escuchar, no para ver. En fin, pues nada, nos vemos pronto, fueris y dentris. Esperamos que os haya gustado este podcast sobre Severance y, por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Y alabado sea quiera. Adiós. Alabado sea Adiós. Quiera. Alabado, rejuntamiento. Rejuntamiento. Adiós, adiós. Adiós.